Hola, buen día. Bien, excelente. Pongo a grabar, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones administrativas primero y después sí ya empezamos con la clase, ¿sí? Les volví a mandar, pido disculpas a los que les había mandado anteriormente, pero ahora tenemos un panorama de todos los que somos, ¿sí? Y bueno, vamos a usar esa cadena de mails y todo lo voy a mandar, más allá de que yo lo suba al campus del presencial, todo lo que subamos y demás, lo voy a poner en la cadena de correos porque yo no tengo acceso al virtual, ¿sí? Entonces no puedo subir los archivos en el virtual, entonces es un lío. Y entonces también les pido, los que están en el virtual, ¿sí? Porque como no tienen acceso al campus presencial, yo imagino que ya deben haber hecho un drive, pero bueno, tengo que basarme de que no. Ustedes me escriben y yo les mando todo lo que está en el campus presencial, se los mando por correo en varios mails porque no entra todo en uno, ¿sí? Para que lo tengan. ¿Sí? Eso como medio importante para que todos tengamos acceso al mismo material y no haya problemas. Así que los de virtual me dicen, los que se enteraron ayer que se les asignó la materia y no vinieron a la clase de ayer, que en realidad fue una hora de clase de contenido, me dicen, y el sábado que viene, tipo de 8 a 9, tipo hacemos de 8 a 9 menos cuarto y después nos tomamos un respiro, les repongo esas cuestiones teóricas que vimos, que son muy introductorias y demás, y después seguimos avanzando. Así que eso eh, para indicarles. Y después, lo tercero, y esto también sí, importante para que no se abrumen. Yo les comenté que lo que va a ser la parte teórica del examen, ¿sí? Que es esto que se llama práctica de negocio y que es un caso que les ponemos donde van a tener que desarrollar todo un producto y el reaseguro, ¿sí? Yo les mandé tipo y les dije, no es tradicional, no va a ser ninguna de las coberturas tradicionales que nosotros conocemos, property, seguro técnico, caución, vida, salud, va a ser algo como esto que les mandé, ¿sí? RC Drones. Yo obviamente no pretendo que ustedes después cuando tengan la oportunidad de leerlo, porque aparte es entretenido leerlo de leerlo, ¿sí? De todo lo que se pone, tipo el dron destinado a la fumigación o a la parte meteorológica o qué se excluye y demás. Obviamente yo no voy a pretender que ustedes pongan cobertura de drones hasta 10 kilos, modelo tal, ¿sí? Incluso las preguntas en todo lo que va a ser esa parte, que va a ser el desarrollo del producto basado con el soporte del reaseguro, que el reaseguro justamente es quien nos va a dar el soporte para poder comercializar esa cobertura, va a estar digitado, ¿no? Es decir, va a haber, nosotros les vamos a hacer las preguntas de manera tal de que ustedes nos contesten, no es que ustedes tienen que pensar de cero, dicen, uy, día no, es decir, responsabilidad civil, marapraxis, empresarios, directores. ¿Cómo arranco? ¿Sí? No es esa la idea, pero lo que sí tiene esto para que ustedes lo lean es qué se cubre, qué se excluye. Cuando pensamos en las exclusiones, ¿por qué estamos pensando en esto? Fíjense que tiene que ver un poco con el sentido común. Estamos cubriendo drones, pero obviamente no vamos a cubrir drones tipo que se dediquen a algo delictivo o que violen la privacidad de la gente o que se usen para cuestiones bélicas, como se está usando hoy en la guerra Rusia-Ucrania. Sí, cosas que salen un poco del sentido común. Obviamente tampoco uno tiene que poner toda la lista, ¿sí? Pero que eso los lleve a ustedes a pensar que, bueno, nada, finalmente cuando yo estoy desarrollando un producto y el reasegurador me va a dar el soporte de eso, son cuestiones que yo no quiero cubrir porque, y bueno, nada, porque o roza lo ilegal o tiene alguna consecuencia en la exposición y demás. Véanlo por ahí. Después les mandé las tasas y la descripción para que vean que muchas veces se hace detalle, ¿sí? No se deja todo librado al azar y es lo mismo cualquier dron, el que yo me compré para mis hijos que nunca lo usamos, ¿sí? Y los drones que se usan para una cuestión de investigación científica o alguna otra cuestión que tenía que ver con fumigación y demás, ¿sí? Entonces, léanlo para entretenerse en la lectura, para descansar un poco de cosas que son un poco más arduas en la lectura, pero ténganlo presente
que así es un poco la manera que les vamos a pedir que ustedes piensen, ¿sí? Cuando se encuentren con el riesgo, ¿sí? Que vuelvo a decir, no es algo tradicional, ¿sí? Eso era lo que les quería decir. Yo les voy a ir mandando, ¿sí? Estas cuestiones para que ustedes las vean. Después, si tienen alguna duda, lo vamos charlando y demás, pero un poco también para entrenarlos en algo que sé que no están acostumbrados, de poder pensar coberturas, reaseguro y ya no tanto la parte numérica, ¿sí? Eso era lo introductorio. Sí, hay una pregunta, Yael. Sí. Sí, profe, quería preguntarle, porque el seguro dice responsabilidad civil y automáticamente aclara no cubre daños sobre el producto, o sea, sobre el dron. Hay que Sí. aclararlo si responsabilidad civil es contra terceros, no No, es no, no. contra, o sea, no Yo, es el producto. no, eso no se preocupen. Yo, de hecho, les copié un caso real, tipo de una facilidad que nosotros tenemos en drones, de cobertura y demás. Yo quiero que vean nada más la manera de diagramar y de dejar. Muchas veces, obviamente, en los contratos esto se aclara justamente para evitar esto, ¿no? Que después esté el gris de se cubría, no se cubría. El daño sobre el dron no se va a cubrir porque estamos cubriendo la responsabilidad civil. Pero bueno, nada, tipo, que está muy bien la pregunta porque tipo, estamos cubriendo RC porque me está aclarando, voy a hacer entrecomillado, como el casco del dron, ¿no? Porque me estás aclarando esto si es RC. Está muy bien. A veces se aclaran cosas para, sobre todo en ramos que no son tan típicos, para que no haya ningún gris. Ah, Pero bueno, perfecto. no es. Pero que solamente yo lo que quiero esto es que un poco que se empapen de y vayan leyéndolo el caso y bueno, vayan pensando. Después vamos a ver tipo cláusulas, ¿sí? Que también que se introducen. Por ejemplo, ya hace, que esto da un poco de miedo, ¿no? Yo esto lo he comentado, el reaseguro en los contratos de vida, ¿sí? Ha puesto como cláusula de exclusión, ¿sí? Ataque atómico, ¿sí? Eh, Uno no puede llegar a pensar, no se le puede pasar por la cabeza que el reasegurador está excluyendo esto, porque uno no puede pensar de que va a haber algún ataque atómico y que haya gente fallecida, ¿sí? Pero bueno, el reaseguro también a veces es como que se pone en un paso hacia adelante y analiza cosas. Esas cosas las vamos a ver. A mí me parece muy entretenido que lo veamos, que lo discutamos, que lo debatamos, ¿sí? Si ustedes están de acuerdo, ¿no? Con la inclusión, si les parece. De hecho, hoy vamos a hacer un caso también para, para que ustedes un poco se vayan palpando y veamos cómo razonamos esto. Pero quiero volver a decir, no es que van a tener que poner ese lujo de detalle, ¿sí? Las preguntas van a estar digitadas, pero piensen en esta manera de razonar de cuando yo excluyo algo, lo excluyo ¿por qué? ¿Sí? Vamos a property, ¿sí? En el contrato de incendio, los contratos de incendio lo que excluyen, ¿sí? Es colchonerías, pinturerías, ¿sí? Frigoríficos, construcción en panel sándwich, que es un tipo de construcción que sería, voy a ser muy simple, ¿sí? Yo mucho no entiendo, como si fueran placas de telgopor, ¿sí? ¿Por qué se excluye eso? Porque una chispa prendió fuego todo, no se salva nada. Entonces, como la pérdida es muy grande, yo esto no te lo cubro, ¿sí? En robo no te cubro el integral de comercio en joyería, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque es un tipo de negocio que es más tentado a que se cometa un ilícito que quizás otro tipo de comercio. Entonces, cuando nosotros lo pensamos, y lo pensamos desde el sentido común, porque esto la verdad que no tenemos que saber absolutamente nada para saber que una joyería quizás tenga una probabilidad de robo y una intensidad en el costo del siniestro mayor que, no sé, un todo por $2 que tenemos ahí, ¿vieron? Cuando van al chino que tiene un montón de cosas también, ¿sí? Librería, tipo artículos, algunas cosas, ¿sí? Que usamos. Y entonces uno lo piensa desde ahí. Yo quiero que ustedes lo piensen desde ahí. No vamos a hacer, porque tienen 2 meses, tipo, de esto van a tener 2 meses, pero piénsenlo desde ahí, ¿sí? Desde un sentido común que nos indica, bueno, esto en realidad es algo que no lo cubriría por el tipo de riesgo. Vamos a ver muchos casos, yo después les voy a mandar uno de ganado también, cosas que son medias atípicas, ¿sí? Después les voy a mandar cosas típicas también para que lo veamos y también podamos desarrollar un poco la manera de pensar. Pero
lo planteamos así, ustedes si quieren después lo leen, si tienen tiempo, y el martes hacemos el martes acuérdense que es virtual por el paro, ¿sí? Lo debatimos y demás. Un poco va a estar encarado de esa parte, nuestra parte A del examen, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, ahora sí seguimos en lo que estábamos. Nosotros habíamos visto tipo el esquema, llegábamos hasta la retrocesión, dijimos, bueno, ¿por qué surge el reaseguro? ¿Cuáles eran las razones por las cuales surge el reaseguro y es preferible que el coaseguro o el coseguro? Habíamos hecho la distinción también entre lo que es un reaseguro activo y un reaseguro pasivo y en qué casos excepcionales recurrimos al reaseguro activo y cuáles eran un poco las funciones del reaseguro, que en general siempre desde el punto de vista del accedente lo miramos más como que nos prestan capital y el reasegurador siempre nos dicen úsennos por toda la parte del conocimiento que tenemos. Yo el miércoles viajé a Rosario, vieron que estuvo Expo Agro y hubo una reunión de reaseguradores y demás, y bueno, estaban desarrollando ahora tipo coberturas paramétricas en pastizales, sí, cosas que nosotros por ahí no lo tenemos muy presente desde la compañía de seguros, y bueno, el reasegurador siempre también da ideas para poder desarrollar negocios. Entonces esa también es otra función muy importante, pero el accedente en general siempre está más pensando desde la suscripción y el capital que me están prestando y deja un poco en un segundo plano el tema del conocimiento, pero que también es importante. Yo les había dicho que el reaseguro, que es un seguro de segundo orden, el vínculo, ¿sí?, es a través de un contrato de reaseguros. Y lo que vamos a tener es dos tipos de clasificaciones de contratos. Esto es muy introductorio, después nosotros vamos a avanzar sobre esto, pero para que empiecen a escuchar los nombres de las cosas que empiezan a aparecer, ¿sí?, son dos clasificaciones que no son excluyentes, es decir, cada una de las categorías en cada clasificación después se va a combinar con la otra. Nosotros tenemos por un lado una clasificación o una modalidad técnica que va a separar a los contratos en contratos proporcionales y no proporcionales. Los contratos proporcionales, lo que hay es una cesión, ¿sí?, que es la transferencia de riesgo, de una parte del riesgo. Desde nuestro conocimiento de Actuarial 2 es como un coaseguro, ¿sí? Porque vieron que en el coaseguro hay dos compañías de seguro, una toma el 80, el otro toma el 20, acá es lo mismo. La cedente toma el 20 y el reasegurador toma el 80. La ventaja, como les dije antes, es alguien que está tomando un porcentaje y que no es mi competidor, ¿sí? Entonces, en cada riesgo vamos a retener y ceder y ahí vamos a tener dos tipos de contrato, ¿sí? Uno que va a ser de cuota parte, donde el porcentaje de retención y el porcentaje de cesión va a ser siempre el mismo, independientemente la suma asegurada, siempre y cuando la suma asegurada del riesgo sea menor o igual a la capacidad del contrato. Y entonces acá voy a retomar tres conceptos que los habíamos visto en Actuarial 2 y acá vuelven a replicar, que es lo que nosotros llamábamos en Actuarial 2 deducible, acá lo vamos a llamar retención. Y lo que nos indica la retención es el nivel máximo que paga la cedente cuando ocurre un siniestro. ¿Cuánto es lo máximo que paga la cedente cuando ocurre un siniestro? ¿Sí? Que va a tener, lo vamos a ver el martes, que ver con cuestiones de su perfil y sus cuestiones patrimoniales y financieras y demás. Si a la retención le sumamos el límite, que es el importe máximo que paga el reasegurador en un siniestro, la capacidad es la suma de la retención y el límite, ¿sí? Y lo que nos permite la capacidad es hasta cuánto podemos suscribir de riesgos, es decir, hasta cuánto la compañía de seguros puede tomar seguros sabiendo que tiene cobertura de reaseguros. Entonces, cuando esa suma asegurada que yo tengo es menor o igual a la capacidad del contrato, del cuota, yo siempre retengo el mismo porcentaje y cedo el mismo porcentaje, ¿sí? Igual esto lo vamos a volver a trabajar, esto para que empiecen a familiarizarse con los conceptos, ¿sí? La abreviatura del contrato es QS, de la abreviatura en inglés Quota Share, ¿sí? Es
pero bueno, vamos a usar mucho término en inglés, entonces cuando ustedes vean QS, van a saber que es un contrato de cuota aparte. Y la otra modalidad que tenemos dentro de los contratos proporcionales es el contrato de excedente. La abreviatura es SPL de surplus, y acá también va a haber un porcentaje de retención y un porcentaje de cesión, pero va a variar riesgo a riesgo. ¿Por qué? Porque si bien vamos a tener definido cuál es la retención máxima, el porcentaje de retención y el porcentaje de cesión va a estar en función de la suma asegurada del riesgo. Y entonces, como va a estar en función de la suma asegurada del riesgo, los riesgos tienen diferentes sumas aseguradas y por ende diferentes porcentajes de retención y cesión. La base de cesión en general es suma asegurada, ¿sí? Que nosotros tenemos del riesgo, y después acá obviamente va a entrar el infraseguro, es decir, nosotros todas estas cuestiones de infraseguro que habíamos visto y las condiciones de póliza, esto va a volver a aplicar, pero después en la lógica contractual del reaseguro. Pero si ustedes recuerdan algo de Actuarial 2, habíamos visto un concepto que era el PML, que después lo vamos a volver a retomar el martes, que también puede ser la cesión en base al PML, que es la máxima pérdida probable y que no necesariamente coincide con la suma asegurada. Entonces el contrato de reaseguros me va a indicar si es base suma o base PML, pero siempre hay un porcentaje que me quedo y un porcentaje que transfiero, ¿sí? Obviamente ese porcentaje que me quedo y ese porcentaje que transfiero es espejo a qué, de la prima que yo le cobro al asegurado, pues yo soy la compañía de seguros que le cobro el 100% de la prima, después me quedo con el porcentaje que retuve y le pago al reasegurador la cesión. Y cuando ocurra un siniestro, el reasegurador va a pagar el porcentaje que asumió del riesgo. Eso en los contratos proporcionales. En los contratos no proporcionales, que la manera o lo que nosotros tenemos como familiar para relacionarlo es como el deducible en la póliza de seguro de monto. ¿Se acuerdan cuando veíamos que teníamos una póliza de seguro y el deducible era 100 y yo tenía un siniestro de 80, lo pagaba todo el asegurado, y si teníamos un siniestro de 140, 100 pagaba el asegurado y 40 pagaba la compañía de seguros? Bueno, este mismo esquema replica en los contratos no proporcionales, ¿sí? Pero en vez de llamarlo deducible, lo llamamos prioridad. Entonces, si el importe de siniestro o la siniestralidad está por debajo de la prioridad, todo a cargo de la compañía de seguros. Si el importe del siniestro o el porcentaje de siniestralidad está por encima de la prioridad, hasta la prioridad la compañía de seguros, y por encima de la prioridad hasta el límite, porque esto no es infinito, lo paga el reasegurador. Y como nosotros veíamos en Actuarial 2 que por falta de cobertura volvía al asegurado, ¿se acuerdan cuando muchas veces con los límites y demás volvía al asegurado? Acá también podemos tener falta de cobertura en el reaseguro y no lo va a pagar el reasegurador, va a volver a la compañía de seguros. Pero el esquema de los no proporcionales tiene esto como familiar de lo que veíamos en 2. Vamos a tener también dos tipos de contrato, uno que es el exceso de pérdida, que lo llamamos XL, del término en inglés excess of loss, que es cuando es por monto, ¿sí? Entonces yo tengo una prioridad de $1.000.000 y el siniestro es de $1.300.000, hasta $1.000.000 paga la cedente y $300.000 paga el reasegurador. Yo, perdón, no aclaré esto y ahora sí lo voy a mencionar. Nosotros no vamos a usar el término compañía de seguros o asegurador, sino vamos a usar el término cedente, ¿sí? Que es el término que hace, ¿sí?, referencia a la compañía de seguros. Entonces, cuando ustedes me escuchen hablar y yo diga repetidamente cedente, ustedes lo que tienen que tener presente en su cabeza que es la compañía de seguros, ¿sí? Entonces, en ese caso de 1.300.000, prioridad 1.000.000, hasta 1.000.000 paga la cedente, ¿sí? Y los 300.000 que exceden, el reasegurador. Y el otro tipo de contrato, ¿sí?, que se llama Stop Loss, SL. Si ustedes escuchan a alguien en reaseguros decir exceso de siniestralidad, que es la traducción en castellano, aléjense, porque de reaseguro sabe poco y nada, porque todo el mundo en la jerga a este le dice Stop Loss, ¿sí? El término es exceso de siniestralidad,
y la diferencia ahí que vamos a tener, que en vez de ser de monto, es porcentaje de siniestralidad. Y lo que se analiza es al final del año la siniestralidad, y si supera la prioridad, el reasegurador le devuelve los puntos que excede, ¿sí? Esto lo vamos a ver en detalle, pero para que vean cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? De estas modalidades que Profe, tenemos. Sí, en este caso no nos importa en sí lo que cubre el asegurado. Viste que es como, bueno, si tenés un siniestro menor a 100.000, cubre el asegurado, a partir de ese monto cubre la aseguradora y después cubre el reaseguro. exactamente. Lo que vamos a hacer cuando nosotros combinemos todo, porque en realidad cuando lleguemos al final de la materia, lo que va a pasar es que vamos a tener reducible en póliza, entonces va a pagar el asegurado, vamos a tener infraseguro y vamos a tener estos contratos de reaseguro combinado. Nosotros siempre lo que hacemos es, vamos de lo general a lo más específico, entonces nos vamos quedando con los netos, ¿sí? Entonces lo primero que digo es, del siniestro le neteo el infraseguro, después le aplico el deducible de póliza. Todo eso va al asegurado, y con el neto que me quedo, si hubiera coaseguro también a la otra compañía de seguros, y con lo que me quedo del neto, que diría es lo que paga la compañía de seguros después de haber dicho lo que paga el coasegurador, lo que paga el asegurado por deducible, y es el neto que me quedo, ahí entra la lógica contractual del reaseguro. Y ahí entonces Exacto. liquidamos lo que nos queda a nosotros y lo que les va a quedar al reasegurador. Eso va a ser un poco el final de nuestra historia, ¿sí? Cuando lleguemos a mayo. Entonces, ahí tenemos las modalidades técnicas en estas dos vertientes y estas dos subclasificaciones, y después tenemos la modalidad operativa, que es otra manera, ¿sí?, de clasificar los contratos, ¿sí?, de generar este vínculo, y ahí lo que vamos a tener es contratos automáticos, ¿sí? Los contratos automáticos lo que consisten es que el reasegurador nos da un marco de operatoria, ¿sí? Ahora vemos cuál es el marco de operatoria, y si el riesgo encaja dentro de ese marco, yo no le tengo que preguntar nada al reasegurador porque ese riesgo lo tengo cubierto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del marco de operatoria que nos da el reasegurador, por un lado es la capacidad del contrato, hasta cuánto te cubro. Entonces, si el contrato tiene 10 millones de dólares de capacidad, que después va a estar esto separado en la retención y el límite, bueno, yo tengo libertad hasta 10 millones para suscribir riesgos, voy a tener un alcance de cobertura y exclusión que me va a decir, sí, sí, mirá, son 10 millones, pero las pinturerías no, ¿eh? En property, pinturería no. En RC, productos exportados a Estados Unidos y Canadá tampoco. Esa es una cláusula en RC. Yo a veces meto tipo cuestiones para que nos vayan también viendo por qué se excluye es decir, la exportación de productos a Estados Unidos y Canadá. Porque las multas y los juicios son súper millonarios. Vieron que a veces aparece, se quemó con el café de Starbucks en Nueva York y fallaron 3 millones de dólares. Tipo, entonces el reasegurador dice, sí, sí, pero acá no. Porque de vuelta, siempre es la exposición, el pensar la pérdida y finalmente la ganancia, ¿sí? Es la plata que uno quiere ganar. Entonces, también me va a decir, mirá, es esto que te cubro, esto no. Me va a decir, mirá, el alcance territorial, ¿qué es lo que te cubro? Y bueno, depende del contrato, ¿sí? Si es un contrato de autos, el contrato de reaseguro, ¿qué cubre? Argentina y países limítrofes. ¿Por qué países limítrofes? Porque por ahí la persona vive en Mendoza y se cruza ahora a Santiago a traerse todo, que está todo barato allá, ¿sí? O la persona vive en Clorinda, Formosa, y se cruza a Paraguay. Entonces, y tiene un accidente. Y bueno, y sí, ahora decidió ir con el auto al Machu Picchu y tiene un accidente en Perú, no. Si lo pensamos en property, el alcance territorial me va a decir, mirá, Argentina y bienes argentinos en el exterior, porque si yo estoy cubriendo, imaginemos vamos a suponer Pérez Compán, ¿sí? Y Pérez Compán tiene una fábrica en Quito, Ecuador, ¿sí? Se lo voy a cubrir vía reaseguro activo, ¿sí? Y entonces ahí que vamos a tener la fábrica en Quito, compañía ecuatoriana que emite la póliza, que se reasegura con nosotros, compañía argentina,
Y nosotros tenemos un contrato de reaseguro, que en este caso sería como retro, ¿sí? Y entonces me dice, y sí, este te lo cubro. ¿Por qué? Porque estás cubriendo un bien que es argentino, que está ubicado en otro país. Si vamos a vida, el alcance va a ser mundial. Porque yo estoy cubriendo a la persona que fallezca. Entonces, la persona, por el momento, tenemos libre circulación, ¿sí? Y podemos ir a cualquier lado y después vamos a ver un caso de esto vinculado al alcance territorial, ¿no? Pero va a estar cubierto. Entonces, el reasegurador me dice, mirá, tenés un alcance por suma, un alcance por cobertura, un alcance en lo que no te cubro, un alcance de territorial. Ahora, entra el riesgo y en todo ese marco encaja, el riesgo está reasegurado y todos los riesgos que entran dentro de ese marco tienen las mismas condiciones de reaseguro. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener cuando hablemos de contratos automáticos es un contrato de reaseguro de N riesgos. Hay N riesgos que me cubre el contrato de reaseguros. ¿Sí? La otra modalidad es el contrato facultativo, que es un contrato de reaseguro de un riesgo y que es en general cuando el riesgo no encaja dentro del marco. A la compañía de seguros siempre le conviene el contrato automático, primero porque es más barato, en el sentido de que como son N riesgos, ¿sí? Los desvíos se van tipo compensando unos con otros y además administrativamente es mucho más sencillo porque yo tengo un contrato que me cubre N. Acá voy a tener un contrato por cada riesgo y las razones por las cuales recurrimos al facultativo es cuando no encaja en general en el marco. Es decir, si yo tengo, imaginemos, property, que es incendio, un contrato con una capacidad de 10 millones y viene un riesgo de 12, yo ahí contrato facultativo por 2 millones, porque hasta 10 tengo en el contrato automático y lo uso el contrato y después contrato un facultativo por 2 millones. Ahora, yo tengo un riesgo de 3 millones y medio de dólares, ¿sí? Que está por debajo de la capacidad, pero es una pinturería, ese contrato facultativo por los 3 millones y medio, porque no tengo contrato, no tengo cobertura en el automático, ¿sí? Y la tercera razón por la cual se contrata reaseguro facultativo es en los contratos automáticos, los proporcionales, ¿sí? El contrato automático lo que tiene es que la suscripción va por la compañía de seguros. En el facultativo, quien suscribe finalmente es el reasegurador, que además pone el precio, porque el reasegurador le dice a la compañía de seguros, yo te cobro 1.000 para darte cobertura en el facultativo y la compañía de seguros tiene que tomar como piso 1.000. Le va a cobrar 800 al asegurado, porque a pérdida no va a ir, le cobrará 1.200, 1.300, lo que pueda, ¿sí? Pero después le va a tener que ceder al reasegurador 1.000. Por lo tanto, la suscripción en el facultativo corre por cuenta del reasegurador que mira el riesgo. En el automático no, ¿sí? Yo le di el marco y ahí mete lo que quiera meter, ¿sí? De que esté dentro del marco, es decir, riesgo con mayor medida de seguridad, riesgo con menor medida de seguridad. Si está dentro del marco, entró. Entonces, el reasegurador lo que hace, le dice en los contratos proporcionales, le dice, mira, si vos me haces ganar plata en el contrato, a la compañía de seguros le dice esto, yo parte de la ganancia que gané en el contrato te la devuelvo, vía algo que se va a llamar participación por utilidades. Entonces, la tercera razón por la cual yo recurro al facultativo es cuando el riesgo encuadra y encaja dentro del marco, pero yo tengo quizás una obligación comercial con el asegurado de darle cobertura y yo sé que tiene mucha exposición al riesgo y que si tiene un siniestro me da vuelta el resultado del automático y no voy a cobrar la participación por utilidades. Entonces lo que hago es, para cuidar el resultado del contrato automático, lo que hago es lo contrato facultativamente. Entonces, esa sería la tercera razón, que ahí no es una razón de que no encaja en el marco, ¿sí? Porque el riesgo está dentro del marco. Lo que yo quiero es proteger el resultado del contrato. Entonces, lo que decíamos es, uno recurre a facultativo cuando o la suma asegurada es mayor que la capacidad, cuando el riesgo está excluido
cuando el riesgo no tiene cobertura por el alcance territorial o cuando queremos proteger el resultado del contrato automático proporcional. Esas van a ser las 4 razones por las cuales nosotros recurrimos a un reaseguro facultativo, ¿sí? Que es un reaseguro de un riesgo. Contrato de reaseguro, un riesgo, ¿sí? Y la tercera modalidad, que es este híbrido que vamos a tener, se va a llamar facultativo obligatorio. Se llama así porque es una combinatoria de el contrato facultativo y el contrato automático. El reasegurador me da un marco, ¿sí? Y todos los riesgos que entren en ese marco, en ese contrato, tienen las mismas condiciones. Ahí sería característica del automático. Pero es el reasegurador. Yo le tengo que preguntar al reasegurador, ¿este riesgo lo puedo poner? Y ahí es suscripción facultativa, porque quien termina decidiendo es el reasegurador. Sí, lo podés poner o no. Y si me dice que no, no tengo cobertura, ¿sí? Con lo cual tenemos este híbrido que es el facultativo obligatorio. El caso que yo les mandé de RC Drones, ¿sí? Les cuento un poco el contexto para que entiendan por qué llegamos a esto en la compañía. El contrato de RC, ¿sí? Que teníamos nosotros, el de RC Casualty, el general, ¿sí? Cubría drones, pero cubría hasta determinado peso, ¿sí? Y el suscriptor de RC, cuando tenía un dron que superaba el peso o la función que tenía, que no estaba en el contrato, que era muy restrictiva, tenía que pedir facultativo. Entonces pedía el facultativo, cotizaba y contrato facultativo para ese dron, contrato facultativo para este otro dron. Llegamos a tener un volumen, ¿sí? Entonces, lo que le dijimos al reasegurador es, mirá, tipo, si vamos a estar haciendo un contrato por cada dron que te pidamos y que vos nos cotices, la verdad que administrativamente ni para vos ni para mí nos conviene desde lo administrativo, ¿sí? De ir pagando cada caso en particular y demás. Entonces, el reasegurador lo que nos propuso es una facilidad. ¿Por qué? Porque como nosotros como compañía de seguros todavía no tenemos tanta experiencia en este tipo de riesgo, lo que el reasegurador quiere, ¿sí? Y les quiero contar una cosa, ¿y por qué quiere esto? Vieron que había límite hasta $1.000.000. La compañía de seguros lo máximo que paga es un 5%, ¿sí? Con lo cual el 95% del siniestro corre a cuenta del reasegurador. Entonces el reasegurador lo que dice es, mirá, yo te presto el capital, hasta $1.000.000 podés hacer esto, ¿sí? Yo voy a pagar el 95% de los daños. Bueno, también te vas a llevar el 95% de la prima, pero bueno, está bien. Pero yo quiero tener control, porque vos todavía no tenés tanta experiencia. Entonces hagamos esto. ¿Te complica el facultativo? Sí, porque es uno por riesgo. Entonces hagamos una facilidad, que es el otro término que recibe el facultativo obligatorio, y vos me vas preguntando, me mandás el riesgo, yo lo analizo como reasegurador que tengo experiencia, y si te digo que sí, todos van a este contrato. Y lo hacemos en ese sentido como un automático, ¿sí? Entonces, esta va a ser la tercera variante que vamos a tener, la modalidad facultativa obligatoria, que es un híbrido de lo facultativo que el reasegurador decide sí o no, por lo cual tiene la suscripción, y después automático que cuando me dice que sí, entra en un contrato donde todos tienen las mismas condiciones, ¿sí? Eso sería la otra manera. Y entonces yo lo que les decía es que las dos clasificaciones no son excluyentes porque nosotros tenemos automático proporcional de cuota parte o tenemos facilidad no proporcional de XL, entonces se van combinando las posibilidades de una y otra. Ustedes que saben estadística me dirán la cantidad que pueda haber, tenemos 4 de un lado y 3 de la otra, no sé cuántas son, pero podemos tener todas esas posibilidades. Y después no va a haber tantas, pero en teoría podría existir esto, ¿sí? Con esto terminaríamos como lo que sería la unidad 1, capítulo 1 del Dirube y el alemán, ¿sí? Yo no sé si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario que quieran hacer. ¿No? Les voy a hacer otra pregunta que es más importante. Me están escuchando, ¿no? No estoy Sí, hablando. sí, sí. Ah, Sí, perfecto, sí. perfecto. Sí, perfecto. Sí. Siempre esa siempre es
es mi temor haber hablado y que tipo no estén ustedes. Así que eso es lo importante. Bueno, muy bien. Esto es un poco lo introductorio, sobre esto vamos a trabajar. Estos son los nombres que van a ir apareciendo a lo largo de estos 2 meses. Y bueno, nos vamos a ir familiarizándonos. Yo tengo una duda. Dale. Sí, sí, sí. Sí, cuando se hace esto con el contrato automático que se pone dentro del contrato facultativo, las reaseguradoras no se dan cuenta que es un riesgo no tan bueno y por eso hacemos esto. Mira, yo te voy a decir algo que una vez me dijo algo, todo tiene un precio, todo te lo cobran. También hay una política de suscripción, hay compañías que no suscriben, compañías de reaseguro que no suscriben determinados riesgos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, la mayoría de los reaseguradores no dan contrato de ART por riesgo, lo dan por evento. ¿Por qué? Porque hay mucha litigiosidad, los importes son muy altos, porque cuando uno hace el cálculo con el salario, por ahí te da muy alto, entonces lo que dice es, yo lo doy por evento. Es decir, todo puede ser suscribible, todo puede ser reasegurable con un precio. Yo les conté ayer, y ahora me viene a la memoria, por eso a mí me gusta el reaseguro, porque uno se sienta en las reuniones y te cuentan cosas que uno no se lo imagina. Vinieron de Americal, que es un broker, ¿sí? Que vinieron con unos corresponsales en Londres, que es el broker que está en Londres, a ofrecernos tipo cobertura de lo que es algo muy específico, que es obras de arte, joyería y demás. Y entonces nos contaron que una de las coberturas que tienen, por eso les digo, todo finalmente es suscribible si tiene un precio, es, porque bueno, la obra de arte lo que te cubre es el cuadro de, que ellos le van a decir de clavo a clavo, ¿sí? Vieron que muchas veces las obras de arte los museos se las prestan y demás, entonces todo lo que es la cobertura del transporte, el resguardo, ¿sí? Y demás, pero lo que nos contaban era que hoy se estaba cubriendo también, por ejemplo, ¿sí? Cuando se saca en la minería, vieron, yo voy a contarlo como lo que entendí, se saca la piedra, ¿no? Y vieron, y en la piedra, ahí ellos hacen el análisis químico y está el contenido mineral del oro, por ejemplo, todos dicen, bueno, esta piedra tiene 80% oro, ¿sí? No es que está cubriendo el lingote de oro, que eso también lo cubre, ¿sí? Lo que está cubriendo es el transporte de esa piedra, que obviamente, fíjate, uno se imagina la sal, lo sacan de la cantera y lo llevarán a un lugar de refinamiento. Bueno, esa piedra que ahí tiene níquel, oro, plata y que hicieron toda la cuestión química, sí, lo cubre el transporte. Entonces, todo es suscribible, todo, pensemos todo que es suscribible, no van a tener el caso del transporte de la piedra, ¿sí? Que yo les dije no tradicional, pero todo es suscribible a un costo, ¿sí? Y hay cosas que por ahí, porque el facultativo es más caro. Entonces, cuando yo digo no te cubro la pinturería, la pregunta es ¿qué? No hay, porque acá quiero decirles una cosa, si yo no tengo reaseguro, no le doy al asegurado, ¿sí? Porque estoy poniendo en juego el patrimonio de la compañía de seguros. Por lo tanto, esto es central. Ahora la pregunta es, ¿las pinturerías no tienen póliza de seguro? Y sí tienen póliza de seguro, porque hay un reaseguro que es facultativo con un costo mucho más alto, ¿sí? Entonces, todo se va a cotizar, ¿sí? Si el reasegurador tiene apetito por ese riesgo. Si no lo tiene, no lo va ni siquiera a analizar. Pero todo tiene un costo. Entonces, cuando el riesgo ya toma características donde desde la exposición o desde la cuantía es mucho más alto, miren, hay cobertura en centrales atómicas, ¿sí? Energía nuclear que tiene que ver con fines tipo pacíficos de electricidad y otras cuestiones, eso se cubre también, vía facultativo, y hay que pagar un costo mucho más alto. Ahora ustedes me dicen, y bueno, pero quizás uno lo piensa, ¿y cuántos siniestros viste en centrales atómicas? Y afortunadamente pocos, ¿sí? En la Argentina afortunadamente no hubo y espero que no haya. Y es toda prima para el reasegurador, que también será un colchón en el momento en que ocurra el siniestro. Entonces, es verdad lo que vos decís, esto es más peligroso, el reasegurador se da cuenta porque aparte la compañía no lo puede poner, porque si lo pone y hay un siniestro no hay cobertura. Entonces,
Y de hecho, por eso nosotros cuando estamos en reaseguros, en una compañía de seguros, lo primero que le tenemos que hacer es darle los contratos de reaseguro a los suscriptores para que sepan qué pueden tomar y qué no pueden tomar. ¿Sí? Pero el facultativo tiene esto. Es más caro porque es un riesgo que es atípico en el sentido que tiene una exposición mayor. Pero todo en definitiva puede ser suscribible, ¿sí? A un costo. Profe, Sí. ¿las aseguradoras pueden reasegurarse con varios reaseguros? Sí, porque de hecho lo que nosotros vamos al final de nuestra historia vamos a ver que vamos a tener un contrato proporcional, donde la retención del proporcional la cubre un XL, que a su vez hay un riesgo que estamos en el proporcional y en el no proporcional y un facultativo porque tenemos suma que excede la capacidad. Sí, 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 se puede cubrir. Y de hecho uno busca toda la cobertura, es como que va siendo como un rompecabezas del riesgo, toda la cobertura para estar asegurado que tenemos el 100% de cobertura, ¿sí? En distintas Perfecto. modalidades. Profe, Sí, me quedé como recalculando un poco los proporcionales y los no proporcionales, porque ambos tienen como un tipo que es por monto y otro que es por porcentaje. La diferencia sería que en el no proporcional el reasegurador no participa siempre, ¿no? claro. El tema es, los contratos proporcionales hay porcentaje, pues son de riesgo, en el sentido de que yo suscribo el riesgo y retengo y cedo un porcentaje, y los contratos no proporcionales son de siniestros. Gatilla el contrato de reaseguros cuando ocurre el siniestro y que el monto del siniestro supera determinado umbral. En los contratos proporcionales, yo tengo un siniestro de $1 y el reasegurador me devuelve el porcentaje de cesión por el $1. En los Claro, contratos no proporcionales no, es decir, tiene que superar el umbral y cuando yo hablé de porcentaje, lo hablé de una modalidad específica que es el stop loss, que el umbral, en vez de ponérmelo como monto y me dice, mira, yo te cubro todos los siniestros que superan $300.000, me dice, yo te cubro al final del año si tu siniestralidad superó el 80%. Entonces, si vos tenés en la compañía una siniestralidad del 83, me va a pagar el 3% de la prima y de esa manera yo topié mi pérdida al 80. claro. ¿Y los proporcionales o no proporcionales además se combinan con con los operativos? ¿O son todos contratos aparte, separados? Operativo como sinónimo de automático, es Claro, el sinónimo de... Sí, vos tenés automático, operativo, cuota aparte, operativo, exceso de pérdida, operativo, stop loss, o después tenés facultativo, excedente, se combina todo. Por eso, las dos clasificaciones yo tengo facultativo, automático y facultativo obligatorio, que cada uno de ellos pueden ser cuota aparte, excedente, stop loss, exceso de pérdida. y esto normalmente, o sea, no termino de entender las partes del proporcional y no proporcional en base a qué una compañía preferiría uno u otro. No, Porque eso el después de lo, los no, operativos es más claro cuándo se elige no, cuál. no, igual el proporcional y el no proporcional, vamos a ver que tiene razones por las cuales yo elijo uno u otro, es decir, los contratos proporcionales son contratos que lo que me interesa cubrir son carteras de alta frecuencia y baja intensidad. Ajá, Y los contratos no proporcionales son carteras de baja frecuencia y alta intensidad. Por ejemplo, RC Autos está cubierto por un contrato no proporcional, porque yo lo que cubro son las puntas, los siniestros, ¿sí? De responsabilidad civil automotor que superan determinado importe. No cubro todos, ¿sí? Y, por ejemplo, en una póliza de combinado familiar, ¿sí? Yo por ahí tengo muchos siniestros de chiquitaje, ¿sí? Que por ahí cerradura o lo que fuese, entonces ahí por ahí se cubre más por un contrato proporcional. Eso sería, igual después esto lo vamos a ver, porque si tenés razón, es decir, cuándo elijo uno, cuándo elijo el otro, y muchas veces lo que vamos a elegir es, vamos a combinar esto, es decir, bueno, yo elijo un proporcional con una retención muy alta para retener mucho de la prima, y después lo protejo con un exceso de pérdida que yo no cedo prima, pago costo. Entonces ahí lo que haces es, te cubrís en el importe máximo que vos querés, ¿sí? $300.000, pero recaudaste más prima. Porque decís, bueno, la retención son 3 millones y después me cubro
2.700.000 en exceso de 300.000. Entonces uno va haciendo como la ingeniería después, y quizás es lo más interesante, de ver cuál es la ingeniería del esquema de reaseguros que nosotros tenemos o que queremos para optimizar. ¿Sí? Yo, perdón que haya dicho 2.700.000 en exceso de 300, que por ahí ustedes no entienden, no importa, esto no por ahora no viene al caso, pero es la manera en la cual nosotros expresamos un contrato u otro. ¿Sí? De hecho, miren, otro caso particular. Yo trabajo en Galicia Seguros actualmente, pero vengo de Sura. ¿Sí? Sura fue comprado por Galicia y nosotros suscribíamos en Sura, por ejemplo, en el contrato, había líneas que Sura suscribía y que Galicia Seguros no, porque son dos tipos de compañía diferentes, ¿no? Galicia es una compañía de banca seguros que está destinado a venderle productos a los clientes del banco, entonces por ahí en lo que es el ramo de incendio vende más combinado familiar o vende más integral de comercio o integral de consorcio, y Sura, que vendía también combinado familiar, no era lo que más vendía. Lo que más vendía era por ahí un integral de un todo riesgo operativo, un parque eólico. Entonces, ahí lo que nuestro desafío, ¿sí? Y hemos tenido que pedir ayuda, porque la verdad que es muy complicado, y ahí ¿a quién le pedimos ayuda? Al reasegurador y a los brokers de reaseguro. Lo que pensamos es, bueno, ayúdennos a pensar tipo un solo contrato de reaseguro, porque hoy tenemos dos, porque no pudimos, no llegamos a tiempo a ver cómo pensamos un contrato de reaseguros que me combine dos carteras, ¿sí? Que son muy distintas. ¿Sí? Yo acá voy a poner un ejemplo, voy a inventar los números para no darle números reales, pero es como que yo les dijera, miren, para una cartera reteníamos $100.000 porque era todo combinado familiar e integrales, y para la otra cartera retenemos $5 millones. ¿Cómo meto esos dos en uno? ¿Sí? Después ustedes, y yo siempre vieron que hago chistes, pero ahora voy a hablar en serio. Esto desde la parte estadística lo van a resolver cuando vean con Fernando convolución y demás, que tiene que ver con esto, ¿sí? Yo tengo que unir dos carteras que a su vez tienen comportamientos siniestrales completamente diferentes, que tienen cuantías que no tienen nada que ver una con la otra en una única cartera, porque ahora somos una única compañía, ¿sí? Y entonces ahí también es cómo yo voy pensando el esquema de reaseguros para optimizar. Finalmente lo que uno, visto desde la compañía de seguros, el reaseguro es tener la mayor protección al menor costo, es decir, que la mayor parte de la prima que yo le cobro al asegurado quede en la compañía. Entonces ahí vamos a empezar a mezclarlos y a combinarlos, y ahí es donde vamos a llegar. El final de nuestra historia va a ser la combinación de todos estos esquemas para ver qué es lo que me conviene. ¿Sí? Genial, gracias, profe, súper claro. No, de nada. Así que bueno, con esto terminamos como que sería el capítulo 1 muy introductorio, ¿sí? Y ahora vamos a analizar los contratos de reaseguro, las particularidades que tienen, ¿sí? Yo les conté que a mí lo que me atrapa del reaseguro, que el reaseguro es transversal y que nosotros estamos en contacto con muchos colegas completamente diferentes a nosotros, que tienen maneras de pensar diferentes. Es decir, nosotros estamos en contacto con suscripción, ¿sí? Por ahí estos son nuestros aliados, ¿sí? Porque más o menos hablamos el mismo idioma, pero estamos con comercial, ¿sí? Que a comercial lo único que le interesa es vender y nos trae negocios, y por ahí nos trae negocios que no tiene cobertura de reaseguro y nos pide cobertura y demás. Hablamos con el área de finanzas, ¿sí? Y ahí hablamos con los colegas de actuarial que hacen IBNR, porque también me influye en el reaseguro. Hablamos con la parte de tesorería, hay que pagar el reaseguro. Ustedes no saben, ¿sí? Esto para que lo sepan, ¿no? El problema y toda nuestra energía, ¿sí? Y piénsenlo, por ahí ustedes son actuarios y toda la energía era pagar el reaseguro, porque había que pagarlo al exterior y dólares no había, ¿sí? Y hemos tenido retrasos de 1 año o 2 años que el reasegurador, en esta cuestión de esta relación de largo plazo, que yo un poco hablé o voy a hablar, ¿sí? Nos esperó. Es decir, explicarle al banco
¿sí? Es decir, eran horas y horas con el oficial de cuentas del Banco de Comercio Exterior de por qué había que pagar el reaseguro y qué era lo que estábamos haciendo, porque lo primero que nos decían, o por ahí desconfiaban, que nosotros estábamos sacando dólares al exterior cuando no se podía. Entonces, hablar con finanzas, que necesito los fondos, mirá, hay que pagar, y acá no son cifras de $10.000, ¿sí? Yo les quiero contar que por ahí se paga reaseguro en una cuenta trimestral, $3 millones. Tenemos que decir, mirá que tenés que tener los fondos, porque esto hay que pagarlo. A tesorería, hablemos con el banco, ¿sí? Con la actuarial, la reserva de IBNR, mirá, calculala de manera tal o mostrárnosla con el impacto. Nosotros vimos IBNR en actuarial 2 bruto, pero el fin de la historia, si ustedes trabajan en reservas sin IBNR, ustedes calculan el IBNR neto, ¿sí? Al bruto le restan el reaseguro y llegan al IBNR neto, que es finalmente lo que le interesa a la compañía en cuanto a su pasivo. Hablamos con emisión, mirá, la póliza tiene que estar bien emitida porque vos emitís mal y esto se paga en el seguro y quizás no tengo cobertura en el reaseguro. Y hablamos con un área que para mí es fundamental, que es con el área de siniestros y de legales, ¿sí? Los abogados, tipo que trabajan en las compañías de seguro, tipo, van a ser un gran soporte para nosotros, porque el contrato de reaseguros, ¿sí? Va a tener que cumplir con determinadas características, ¿sí? Que es lo que vamos a abordar en esta unidad, y que van a ver también, ¿sí? Que va a tener algo muy particular el contrato de reaseguros respecto a cualquier otro tipo de contrato comercial, porque finalmente esto es un contrato comercial, ¿sí? Que tiene que ver con esto, que es la relación de largo plazo. Hacemos una relación para que los dos ganemos, y algo que yo sé que ustedes espero que no se rían con lo que les digo, ¿sí? Porque acá no hacemos esoterismo ni mucho menos, pero los contratos de reaseguro, créanme, tienen un espíritu que no está escrito. Nosotros vamos a tener un contrato de reaseguros que tenemos un montón de clausulado y que está escrito, pero lo que va a pesar más respecto de lo que está escrito es el espíritu del contrato. ¿Qué quisieron las dos partes celebrar en el momento en que se celebró y se suscribió el contrato de reaseguro? Y quizás ese espíritu no esté materializado en el contrato, ¿eh? Y entonces ahí vamos a ver que hay una serie de cuestiones en el contrato de reaseguros, de cláusulas y de cómo dirimimos una controversia entre las partes que no tienen nada que ver, ¿sí? Con un contrato comercial típico. Y esto es un poco lo que vamos a ver, y yo les voy a hacer el comparativo, ¿sí? Vamos a ver la cláusula y les voy a decir, miren, esto pasa en el reaseguro, ¿qué pasaría en cualquier otro contrato? Para que lo vean. Porque en definitiva es esta relación de largo plazo. Los dos vamos al final del cuento, ¿sí? Los dos vamos a ganar. No es que uno va por encima del otro. Y entonces, acá también va a haber diferencia con el seguro, porque en el seguro nosotros no tenemos una relación de que los dos vamos a ganar. De hecho, el asegurado es bastante infiel, ¿sí? Nos traiciona bastante y se va muchas veces por precio. No hay relación de largo plazo en el seguro. Puede haber, sí, hay asegurados que son muy fieles y están a lo largo de los años, pero el comportamiento medio del asegurado es tipo, yo me voy al mejor postor o donde me gusta o donde me siento más cómodo. En el reaseguro esto no va a ser así o no debe ser así, ¿sí? Acá se pueden encontrar con cualquier cosa, pero en general se guardan estas formas, ¿sí? Entonces, dicho esto de la infidelidad del asegurado respecto de la fidelidad del ascendente con el reasegurador, cuando nosotros analizamos las características del contrato de reaseguros, qué características tienen, vamos a encontrar que 4 son iguales que en el seguro, ¿sí? El seguro, si ustedes recuerdan, tenía 5 características, ¿sí? Bueno, en el reaseguro hay 4. El contrato es oneroso, hay que pagar, ¿sí? Para la transferencia de riesgo, o yo te pago la prima o te pago un costo. Después va a depender la modalidad contractual, será uno o será otro. Con lo cual, pagamos para tener cobertura. Es fortuito, ¿sí? La cobertura gatilla, en principio, si el siniestro es aleatorio. Ustedes me pueden decir que, y ahora lo vamos a ver,
que a veces estoy obligado a pagarle como compañía de seguros a un tercero, ¿sí?, cuando el asegurado generó el siniestro de forma no fortuita. Es verdad, ¿sí? A veces los jueces nos obligan como compañías de seguros a fallar en esto, pero no es que frente a que el asegurado se hace el daño para cobrar, va a haber, no hay seguro y no hay reaseguro. Por lo tanto, en ese sentido, el contrato de reaseguro es fortuito, como el seguro es aleatorio para que gatille la cobertura y se pague. Es bilateral, ¿sí? Tenemos la compañía de seguros, la cedente y el reasegurador. Yo les dije que en el reaseguro va a haber correaseguro, va a haber muchos reaseguradores que participen en porcentaje del contrato, pero a los efectos de la persona jurídica es cedente y reasegurador, con lo cual es bilateral y es económico en el sentido de que se tiene que poder cuantificar la pérdida, ¿sí?, tanto en el seguro como en el reaseguro. Esto es igual, pero la única característica que el contrato de reaseguros no lo tiene, que lo tiene el seguro, es que el contrato de reaseguros no es de adhesión, ¿sí? En el seguro, como el asegurado me va a traicionar y se va a ir, yo le digo, son estas condiciones a este precio. Si te gusta bien, lo aceptás. Y si no, buscate otra compañía o autoasegurate, ¿sí? El asegurado no tiene poder de negociación. Bueno, sí, si es YPF, si es un asegurado grande que aporta mucha prima. Pero si es un asegurado, si soy yo que voy a sacar mi póliza de autos y no tengo mucha opción. Es esto lo que me ofrece el empaquetado, ¿sí? Tengo mucha opción. En el reaseguro no. Mientras que en el seguro es una relación vertical, en el reaseguro es horizontal. Las dos partes negocian por igual. El reasegurador me cotiza y yo le pido rebaja. O el reasegurador me dice, este riesgo no, y yo le digo, este riesgo lo necesito. Y le doy las explicaciones, y no es que siempre lo que le diga al cedente va a ser sí, pero muchas veces el reasegurador cambia, ¿sí?, su posición, porque es horizontal, porque yo le tengo que explicar, no me pongas este tipo de exclusión, porque yo tengo el 30% de la cartera con esto, no puedo suscribir, porque cuando vaya con voz facultativo, esto es caro y yo no vendo el seguro, porque la competencia lo está vendiendo a tal precio. Entonces, uno explica, el reasegurador analiza y muchas veces, sí, encontramos que el reasegurador revierte posiciones. En el seguro esto no se da. Eso hace que el contrato no es de adhesión, sino es plena negociación entre las partes, ¿sí? Las dos partes están negociando continuamente, ¿sí?, en el momento de la renovación de los contratos, cuáles son lo que se quiere o no. Miren, la semana que viene nosotros renovamos los contratos en octubre y los reaseguradores, que yo les dije la mayoría no están en el país, vienen todos de visita ahora, ¿sí? No sé por qué vienen ahora, en general vienen por la renovación de julio, que es la más grande, ¿sí? Y entonces viene un reasegurador que tiene una participación grande, y yo le dije al suscriptor, me decís, el suscriptor obviamente va a venir a la reunión, haces una lista de todas las cosas con las cuales vos te sentís incómodo hoy en el contrato. Vos tenés un contrato de reaseguro y qué cosas no te permiten vender seguros, o qué cosas te traban, o por qué cosas vos quedás fuera, ¿sí?, del negocio. Entonces va a ser toda esa lista, nos vamos a reunir, y pues nos van a invitar a comer también, que es lo importante, sí, pero nos vamos a reunir y le vamos a decir esto. Y el reasegurador se lo va a llevar y nos va a decir esto sí, esto no, esto bajo determinadas circunstancias sí y en otras no, y lo va a analizar. Entonces ahí no hay adhesión, hay negociación, ¿sí? Pero bueno, esas son las características del contrato. El contrato tiene 3 cláusulas que, justamente manteniendo el espíritu y manteniendo la relación comercial, no van a ser usuales en un contrato comercial. La primera se llama comunidad de la suerte. El concepto o la definición de comunidad de la suerte lo que nos dice es que el reasegurador y la cedente van a acompañar a la otra parte, ¿sí?, si la otra parte se ve beneficiada o perjudicada por un hecho ajeno. Es decir, si hay un hecho ajeno que una de las partes se ve beneficiada o perjudicada, la otra, ¿sí?,
no va a poder aducir, no, el vínculo jurídico es diferente, yo no me conviene, no voy a acompañarte, sino que va a acompañar en lo que va a llamar la suerte de la otra, ¿sí? Yo esto se los voy a dar en 2 ejemplos para que lo veamos bien, ¿sí? En qué opera la comunidad de la suerte, en un caso negativo y en un caso positivo. Caso negativo, el asegurado, nuestro asegurado, maneja tipo con alcohol en sangre, ¿sí? Atropella a una persona y la mata. Entonces nosotros recibimos la denuncia, en la denuncia aparece que el nivel de alcohol en sangre era mayor del permitido y rechazamos el siniestro, ¿sí? Porque está incumpliendo, ¿sí? Nosotros, compañía de seguros. Los familiares, ¿sí? de la persona fallecida hacen un juicio y demandan al asegurado y nos citan en garantía a nosotros, ¿sí? El citado en garantía a la compañía de seguros es decirle, bueno, mirá, como estaba la póliza de seguro, van a declarar culpable al asegurado, pero tenés que pagar vos, ¿sí? Y entonces nosotros en el juicio ponemos pruebas de haber rechazado el siniestro por incumplimiento y el juez falla diciendo que la compañía de seguros tiene que pagar, ¿sí? Entonces nosotros no podemos incumplir la sentencia judicial. El reasegurador no puede decir, mirá, te condenaron a vos. Esto no estaba cubierto, pero te condenaron a vos y yo no tengo nada que ver. El reasegurador acompaña y va a pagar el importe del siniestro de acuerdo a su participación según la lógica contractual del contrato de reaseguros, que todavía no importa. Pero acompaña, no puede decir sí, no. Y eso está en la cláusula. Y un caso positivo, para que lo veamos, no todo es negativo, al asegurado... Sí, Perdón, antes del caso positivo, quería hacer una pregunta con las sí, estimaciones. Porque vos cuando haces el número de la póliza, lo que le vas a cobrar y todos los riesgos que tenés, estás incluyendo, bueno, si está contra la ley, yo no cubro. O sea, pero si vos tenés que salir a cubrir en este tipo de casos, ¿no deberías incluirlo como una variable dentro de la póliza? en Digo, realidad no, porque no lo tarificás y en realidad no debería estar cubierto. Lo que pasa es que la sentencia judicial lo que dice es, la compañía de seguros que le pague al tercero o a los familiares porque tiene una situación patrimonial más solvente que el asegurado, pero que después, no es que el juez no le da la razón a la compañía de seguros que estaba mal hecho el rechazo. Le dice, el rechazo está bien hecho, pero vos como tenés una situación patrimonial más solvente, pagale vos a los familiares de la persona fallecida y después anda, replica y reclamale al asegurado. Ustedes saben que estos juicios duran 6, 7, 8 años y lo que el asegurado hizo en esos 6, 7, 8 años, lo primero que hizo, asesorado por un abogado, es vació su patrimonio, no tiene nada a su sí, nombre. sí. Con lo cual la compañía no reclama, tiene 0 para reclamar. A veces los jueces lo que han hecho, ¿sí? Sobre todo cuando hay límite de póliza y el asegurado compra una póliza con límite y el siniestro es mayor que el límite, le obligan a la compañía a pagar hasta el límite y hay jurisprudencia de corte que dice no. Acá la compañía tarificó, incluso yo he leído fallos de corte donde dice tarificó según cálculos actuariales, en función de esta pérdida no corresponde pagar más de esto. ¿Sí? Pero en realidad no se traslada al precio esto. Va a haber después un margen de seguridad y demás, pero no se traslada. Tampoco son la mayoría de los casos, pero bueno, muchas veces la compañía se ve obligada a pagar algo que no le corresponde pagar, pero hay una sentencia judicial. Y entonces el reasegurador no puede hacer oídos sordos y va a pagar en la parte que le corresponda, en un caso negativo. En un Perfecto. caso, excelente. En un caso positivo, ¿sí? Vamos a este caso. Al asegurado le robaron el auto que es de alta gama, ¿sí? Hace la denuncia, esto tiene reaseguro, la compañía hace toda la inspección, descubre que no hay nada anómalo y paga el siniestro y recupera al reasegurador la parte que le corresponde, ¿sí? Yo vieron que siempre en Actuarial, en Actuarial 2 digo lo mismo, cuando el asegurado, sobre todo en pérdida de un objeto, de un bien como un auto, le roban el auto, cuando cobra, lo que hace es el traspaso del dominio, ¿sí? Del bien. Es como una compra-venta, pero en una compra-venta del auto yo te doy plata, me llevo el auto, acá en el pago del siniestro yo te doy plata y no me llevo nada porque el auto está desaparecido, pero si el auto aparece después,
ya no es propiedad del asegurado, es propiedad de la compañía de seguros, y por más que el asegurado venga y nos quiera dar la plata, ya está, es nuestro, ¿sí? ¿Y qué hacen las compañías de seguro? Los venden, ¿sí? A veces lo licitan los empleados, hacen licitaciones para que se pueda comprar, pero finalmente lo vende y hay un recupero. Ahora, la compañía tipo dio con el auto, la compañía de seguros vendió el auto, la compañía de seguros cobró de la venta del auto. La compañía de seguros no se apropia del 100% de ese ingreso, sino que le da al reasegurador, de acuerdo a la lógica contractual, la parte que le corresponde. Entonces, tanto en el caso negativo como en el caso positivo, el reasegurador acompaña la suerte de la cedente. Esta cláusula, y ahora miren esto, ¿sí? Antes de ver las excepciones, vamos a un caso de un contrato de alquiler, ¿sí? Para que vean, ¿no? ¿Por qué está esta cláusula? Por la relación de largo plazo. Si nosotros tuviéramos un contrato de alquiler, ¿sí? Y el inquilino nos viene pagando todos los meses y en un momento dice, mirá, me echaron del trabajo, hasta que yo no encuentre trabajo nuevo, no te pago el alquiler, aguantame. Y cuando yo encuentre el trabajo, te sigo pagando y después refinanciamos la deuda. Lo más probable que ocurra es el juicio de desalojo, salvo que el propietario del departamento, de la casa, por motus propio, decida, ¿sí?, aguantar o esperar al inquilino hasta que vuelva a conseguir trabajo. Pero acá es, ante la falta de pago del alquiler, juicio de desalojo. ¿Por qué? Porque no hay relación de largo plazo. Se acaba el contrato y por ahí el inquilino se va, ¿sí? Entonces, los dos son contratos comerciales. Yo quiero hacer esta salvedad para que vean en el reaseguro la importancia que cobra esto de nosotros seguimos juntos durante mucho tiempo. Entonces, nada, y van a pasar cosas en los negocios y demás, bueno, listo, pasó esto, yo participo, ¿sí? O cobré esto, yo te doy, ¿sí? En un contrato de alquiler esto absolutamente no se va a dar, ¿sí? Salvo que ustedes me digan que es frecuente que se dé, pero yo esto lo desconozco que sea así. Este principio se cumple siempre salvo en 3 causales, ¿sí? Si se dan estas causales, no hay obligatoriedad del acompañamiento en la suerte, que tiene que ver con el dolo o culpa grave, que es la intención del cedente de engañar. Si hay una intención del cedente de engañar al reasegurador, no puede haber relación de largo plazo bajo ningún punto de vista, porque la relación de largo plazo se basa en la confianza. Ustedes no saben en el reaseguro lo importante que es la persona, ¿sí? Uno confía en la persona más que en la compañía. Si el suscriptor me está diciendo esto, y por eso ustedes van a hablar o lo van a escuchar o lo van a leer, que es un contrato y una relación de confianza. Porque fíjense, más confianza que tiene el reasegurador que le dice al cedente, yo te doy la lapicera para que vos decidas qué riesgos van y qué riesgos no van, y yo asumo riesgo de eso. Si ahí no hay confianza, es imposible que yo te esté dando la lapicera donde yo me estoy jugando el capital y yo como reasegurador me juego más capital que vos. Entonces, si hay dolo o culpa, no hay confianza y no puede haber relación de largo plazo. Por lo tanto, en este caso no se cumple. La segunda razón por la cual no hay obligatoriedad en acompañar la suerte es los contratos de reaseguro de incendio tienen una cláusula que se llama cooperación de siniestros, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Cuando se prende fuego una fábrica y demás, las compañías de seguro que mandan un liquidador. ¿Y el liquidador qué hace? Inspecciona el daño y fundamentalmente determina 3 cosas. ¿Fue provocado o no? Es decir, ¿tiene cobertura o no? La magnitud del daño y si hay infraseguro o no. Y hace un informe, ¿sí? Muy técnico, en general son ingenieros y demás, que van a inspeccionar, nos hacen el informe para también tener idea de cuál va a ser la pérdida en la cual vamos a tener que pagar. Los contratos de incendio, muchas veces de reaseguro, lo que estipulan es la cláusula de cooperación en la cual el reasegurador es quien designa al liquidador o el liquidador se designa de común acuerdo entre el reasegurador y la cedente. ¿Por qué hay interés del reasegurador en designar al liquidador? Porque vuelvo a lo mismo, es el que más está poniendo capital en el siniestro. Entonces quiere estar seguro, quiere tener
un liquidador de confianza que haga el informe de acuerdo a sus necesidades. Entonces, cuando ocurre el siniestro y la compañía de seguros manda un liquidador y no le preguntó al reasegurador si estaba de acuerdo, hay violación de la cláusula de cooperación y por ende no hay obligatoriedad en acompañar la suerte del accedente. Esa es la segunda. Y la tercera es cuando el accedente paga un siniestro graciable. Un siniestro graciable, ustedes saben que es un siniestro que, desde el punto de vista de la póliza de seguros, no corresponde pagarlo, pero que lo vamos a pagar por una relación comercial. Ejemplo, nuestro asegurado es Carrefour, ¿sí? Nosotros tenemos asegurados como compañía de seguros todos los supermercados, hipermercados y minimercados en la póliza de incendio. Tenemos cobertura de póliza de transporte por el transporte de la mercadería de un punto al otro. RC Autos y casco de autos de los autos que se le dan a los gerentes, directores y presidentes de la compañía, más las camionetas, furgones y camiones que transportan mercadería, ¿sí? Tenemos póliza de vida colectivo de los empleados, póliza de ART de los empleados. Ustedes imagínense el volumen de prima que todos los meses recibe la compañía. Bueno, tenemos a nuestro asegurado y ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Le cambiaron el auto al presidente, ¿sí? Y no le avisaron a la compañía de seguros que hay que dar de baja un auto y dar de alta otro y cobrarle la prima que corresponde por el nuevo vehículo. Y el auto lo roban, ¿sí? Y Carrefour hace la denuncia a la compañía de seguros y la compañía de seguros ven los registros que ese auto no fue dado de alta. Tranquilamente, la compañía de seguros podría decir, mirá, no me pagaste la prima, no me lo dijiste, no tiene cobertura. Ustedes imaginarán que en el mismo momento que le decimos al cliente eso, el cliente agarra todo el paquete de pólizas de todo lo que yo se los mencioné y se lo lleva a otra compañía. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? La compañía le va a cobrar, le va a pagar el siniestro, le va a netear la prima y repondrán el auto robado al presidente de Carrefour, ¿sí? El reasegurador acá no tiene obligación, porque acá sí hay una relación comercial con el asegurado de la compañía de seguros. Pero, si bien no tiene la obligación de acompañar la suerte en un pago graciable, ¿sí? Pagar la proporción o la responsabilidad que corresponde, la cedente le puede decir, mirá, está bien, es una relación comercial mía con Carrefour, pero fíjate que vos te llevas todo esto de todo lo que yo recaudo. Así que fíjate si vas a participar o no. Y en general participan los reaseguradores, pero esto no es automático, ¿sí? Como en el caso del juez que me condenó, que ahí sí es automático. Acá el reasegurador tiene que decir sí o no. En la mayoría de los casos va a decir que sí, porque también esta relación comercial de asegurado, compañía de seguros, se traslada en un beneficio hacia el reasegurador, pero tiene que dar su palabra, ¿sí? Decir que sí. Bueno, pero esas son las tres razones por las cuales dolo culpa grave, incumplimiento de cláusula de cooperación o pago de siniestro graciable, en la cual no hay obligatoriedad de acompañar la suerte del accedente. Primera cláusula. Segunda cláusula, máxima buena fe. ¿Sí? Miren cómo es la cláusula. Máxima buena fe. El reasegurador que le dio la lapicera de suscripción al accedente en el contrato automático, que son los contratos en general que existen, hay facultativos, pero la mayoría de los riesgos se reaseguran automáticamente, le dio la lapicera a la accedente para que diga qué riesgos sí, qué riesgos no. Por lo tanto, el reasegurador confía en la cedente y la cedente se tiene que comprometer a no modificar la política de suscripción que le dijo al reasegurador antes de celebrar el contrato. Si yo te dije, mirá, yo no voy a suscribir autos, remises y Uber, no los voy a suscribir. Y si en el medio de la vigencia del contrato, por alguna razón, tengo que empezar a suscribir, te voy a informar y te voy a preguntar si lo puedo hacer o no. Porque acá sí es como decía la compañera, yo tarifiqué el contrato bajo un esquema, ¿sí? Y si yo te cobro 2 por 1000,
porque pensé que no vas a suscribir ni taxis ni remises, estos tienen una exposición mayor. Entonces, si yo lo hubiese sabido, te cobraba 5 por 1000. Entonces, acá hay una confianza plena y va a haber un respeto de la compañía de seguros de que esto lo va a cumplir, ¿sí? No le va a decir al reasegurador una cosa y va a hacer otra, ¿sí? Entonces, hay una máxima buena fe. Y por el lado de la cedente, el reasegurador lo que no puede obligar a la cedente es que lleve un comportamiento más estricto de el que usualmente el mercado, ¿sí? Se desenvuelve. No le puede pedir más cosas que lo que hace la media de las compañías de seguro, ¿sí? Eso va a ser la máxima buena fe, ¿sí? Es decir, la confianza plena en el otro, ¿sí? Quiero volver a nuestro contrato comercial, ¿sí? Imagínense que yo quiero comprar, ¿sí? Una casa, ¿sí? La voy a comprar en un lugar con nieve, porque me gusta la nieve y la oscuridad, así que la voy a comprar en Ushuaia. Y si hay algo más al sur, me dicen y compro más al sur, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tipo, veo la casa, qué sé yo, y pago la seña. Y después me arrepiento. ¿La seña dónde quedó? ¿Me la devuelven? No. Porque acá tampoco hay, es decir, yo confié, o la otra persona confió en mí que le iba a comprar la casa, ¿sí? También porque debe tener tipo planes con la venta de la casa y demás, y yo no cumplí. Tipo, me retienen la seña, porque no hay relación de largo plazo acá. Acá no hay confianza, ¿sí? Es tipo, si cumplís bien y si no cumplís, penalidad, multa, ¿sí? En la máxima buena fe, esto no existe, ¿sí? Va a haber tipo una confianza en la otra parte, por la relación de Profe, largo plazo, ¿sí? Sí, una pregunta, ¿no? Porque somos todos personas y digo, ponele que alguien no esté bien familiarizado con lo que la reaseguradora permite. Entonces le da el ok a un asegurado de, sí, te incluyo los taxis o te incluyo, ponele, autos que sean para trabajar, pero no son taxis. No sé si sería un Uber, ponele. sí. ¿Qué pasa? Porque ahí la reaseguradora ya, o sea, no da el ok, pero están dando el ok por ella. Puede decir, no, yo no lo autoricé. La reaseguradora lo que puede hacer lo puede poner como exclusión. Entonces me dice taxi, remis no. Pero a veces hay cuestiones que no tienen que ver con la exclusión. Yo por ahí di el ejemplo mal con taxis y remises porque eso va a estar excluido. Pero a veces por ahí la compañía de seguros suscribe una póliza de un todo riesgo, una fábrica que está cubierto en el contrato. Pero ese riesgo no tiene las medidas de seguridad. Entonces, yo como reasegurador voy a confiar que vos, compañía de seguros, ¿sí? Vas a analizar el riesgo y que vas a decir este riesgo no, ¿sí? Porque si bien por más que entre en el marco, no tiene las medidas de seguridad y si tiene un siniestro, está bien, vos vas a pagar, pero vos vas a pagar menos porque en general el que tiene el mayor peso en el siniestro es el reasegurador, ¿sí? Entonces, yo confío en tu buen juicio en el análisis de la suscripción. Pero además de que confío en tu buen juicio, te voy a dar el aliciente de que te voy a dar la participación por utilidades para que me hagas ganar plata, ¿sí? Porque acá yo quisiera también explicarles toda la dinámica de la compañía de seguros. Están los contratos de reaseguro, los reaseguradores confían en nosotros, pero también tenemos un montón de presiones comerciales, ¿sí? Ustedes trabajarán en diferentes lugares y deben tener presiones de crecimiento todo el tiempo, ¿sí? Si están imagino, en diferentes lugares donde tengan que ver con o ventas, comercialización, rendimientos, lo que fuese, ¿sí? Siempre hay que crecer, siempre la cartera hay que aumentarla, hay que tener más prima, ¿sí? Y entonces a veces la compañía de seguros se podría ver tentada en este tema de necesito crecer, de, bueno, suscribo esto y le prendemos una vela a todos los santos y que no tenga un siniestro, ¿sí? Pero ven, no sé si ustedes ven, trabajar en reaseguro es como trabajar en un hospital, uno está de guardia todo el tiempo, entonces cuando aparecen, por ejemplo, los siniestros que han aparecido, por ejemplo, vieron el siniestro de la torre este de Puerto Madero que se prendió fuego y después en Avellaneda se prendió fuego una fábrica y demás, lo primero que
te mandan el WhatsApp, aunque sea un sábado a las 7 de la tarde, para dos cosas. Lo tenemos, no lo tenemos reaseguro, no tenemos reaseguro, ¿sí? Con lo cual, esto termina siendo un apostolado de 24 horas. Pero hay como una confianza, ¿sí? De decir, mirá, tipo, esto no, tipo, tené criterio. Y en general las compañías de seguro tienen el criterio, ¿sí? De tomarlo, pero bueno, no está escrito. No te puedo poner, mirá, tenés que suscribir las fábricas con todas estas medidas de seguridad. Bueno, las fábricas están cubiertas. Confío en tu criterio que vas a mandar una inspección de riesgo. Si hay cosas que el asegurado tiene que tomar como medidas correctivas, se las vas a decir y le vas a poner un plazo. Y si ves que no cumple y no, ¿sí? Un ejemplo, les voy a decir de esto, el silo bolsa. El silo bolsa, vieron que si hay alguien del interior y del campo me corrige, pues yo la verdad que no entiendo mucho esto, pero el silo bolsa es el que se cubre cuando, vieron, se acopia todo el cereal en como unas bolsas, ¿sí? Y eso está cubierto por property, no por agro, por incendio. Y lo que nosotros pedimos muchas veces es medidas de seguridad, porque ha habido cuestiones de vandalismo, de maldad de la gente, de que le rompe el silo bolsa y ahí hay un montón de pérdida, ¿sí? En cuanto al valor del grano y demás. Y entonces, y bueno, nada, ¿lo vas a suscribir o no? Y bueno, pedir las medidas de seguridad al productor, que las tenga, o vas a suscribir tipo por ahí en la póliza de autos casco o de seguro técnico, depende de la funcionalidad, tipo las cosechadoras. Una cosechadora vale $800.000, ¿sí? Y la cosechadora, ustedes hacen el trabajo, la dejan en el campo y se prende fuego sola, ¿sí? Muchas veces por el calentamiento, por el uso, por lo demás, se prendió fuego y son $800.000, tipo, no son $15.000 de un auto, ¿sí? ¿Lo vas a suscribir o no? El seguro técnico está, porque en realidad es maquinaria, esto es maquinaria, está cubierto y sí. Y bueno, pedí medidas de seguridad o fíjate, ¿sí? Si la cosechadora, pedir el modelo al menos para saber si tiene 5 o 6 años y no suscribas, ¿sí? Porque la reposición va a ser muy alta. El reasegurador va a confiar en todo esto en el criterio del accedente. Finalmente es el criterio del accedente la confianza y va a tratar de que la accedente haga esto, ¿sí? Después, si no lo hace, ¿sí? Esto se corrige con precio también. ¿Sí? A veces la accedente no es que cumpla rajatabla esto, y bueno, tipo, no es que, bueno, acá porque no cumplió lo tenía para reasegurar, listo. Lo reaseguró, el contrato dio pérdida, yo te corrijo el año que viene, ¿sí? Te aumento la tasa, te excluyo cosechadoras, ¿sí? Porque no tuviste criterio para decir estas sí, estas no, y te bajo la capacidad. Entonces hay después penalidades, pero en principio hay una fe en el otro que va a actuar de acuerdo a criterios profesionales. Finalmente es esto, ¿sí? Y bueno, es esta la cláusula. Y la tercera, ¿sí? Es el error involuntario, ¿sí? Si hay un error por parte del accedente y se demuestra que no hubo intención de engañar, el reasegurador actúa como si eso nunca hubiese existido. Ejemplo en el seguro, ejemplo en el reaseguro. Si nuestro asegurado se le venció el pago de la prima y no nos pagó y tiene un siniestro, yo se lo rechazo por falta de pago y no se lo pago, ¿sí? Y ahí se terminó el asunto. No hay vuelta atrás, no hay relación de largo plazo, no hay vuelta atrás. Después, si ustedes se lo quieren pagar por graciable, será otro tema, pero en principio no lo pagan. En el reaseguro, yo tengo el vencimiento del facultativo, ¿sí? El 28 de febrero. Cuando lo cargaron en el sistema, lo cargaron 28 de marzo. Nada, se equivocó la persona, todos nos equivocamos, tampoco la vamos a matar. Tipo, se equivocó, es un error de carga. El 15 de marzo tengo un siniestro. Y el reasegurador me dice, tenés la póliza, tenés el contrato vencido, no pagaste la prima. Le digo, uy, no, mirá, qué sé yo, le muestro el listado de vencimientos, se cargó mal, hubo un error. ¿Qué hace el reasegurador? Nos paga el siniestro, nos descuenta la prima y asunto arreglado, ¿sí? Acá no hay tipo rechazo por falta de pago, ¿sí?
Así lo podemos ver con otro tipo de errores que puedan llegar a ocurrir. Pero siempre es sin la intención y obviamente no hay errores todos los días, ¿sí? El error es una vez cada tanto, pero bueno, tenemos también esta cláusula, ¿sí? Yo les digo una cosa, vamos a un contrato comercial. ¿Vieron el dicho, el que paga mal paga dos veces? ¿Sí? Si yo pagué mal, tipo le giré a alguien, no sé, en una operación comercial y le tenía que pagar al otro, tipo yo dependo de la buena voluntad del primero que me devuelva, pero si no me devuelve, ¿sí? Listo, le tengo que pagar a quien corresponde, acá no, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, es la relación que establecemos entre las partes. Finalmente, lo que nos queda, esto es lo último que nos queda, después les voy a leer el caso para que entre todos debatamos a ver qué hacemos con este caso, ¿sí? Que tiene que ver, vuelvo a decir, ustedes en el examen no solo hacen numéricos, cosas numéricas, van a pensar cuestiones legales, van a pensar cuestiones de la suscripción, van a pensar cuestiones comerciales, que son muy importantes para lo que nosotros hacemos. Cuando las partes tienen una discrepancia, ¿sí? La tratan de arreglar entre las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo le digo al reasegurador, me tenés que pagar 10 y el reasegurador dice, no te corresponde que te pague nada, negociamos, pagame 4, pagame 6 y después lo corregimos en la próxima vigencia, ¿sí? Porque queremos mantener la relación comercial. Cuando se llega al arbitraje, que es la manera en que se resuelven las disputas entre el reasegurador y la cedente, lo triste del arbitraje no es lo que va a pasar en el arbitraje, sino que la relación comercial se quebró. Vamos al arbitraje y después, lamentablemente, con ese reasegurador o con esa cedente no vamos a trabajar más. Es muy difícil llegar a esto, ¿sí? Yo, miren, en Reaseguro, salvo esos 2 años y medio que tuve esa mala decisión en mi vida, trabajé toda la vida en Reaseguros. Una sola vez participé en un arbitraje, ¿sí? No es usual y yo creo que no voy a participar nunca más en la vida en un arbitraje, ¿sí? Porque las partes lo resuelven, ¿sí? Buscan la manera, ¿sí? Y les voy a dar 2 ejemplos de esto, ¿sí? Primero, el tema del arbitraje, ¿sí? ¿Cómo es esto? Nosotros no vamos a la justicia ordinario fuero comercial a resolver esto. ¿Por qué? Porque lo que pesa es el espíritu del contrato por sobre lo que está escrito. Si nosotros fuéramos a la justicia, el juez nos diría, esto es lo que está escrito, esto es lo que hay que hacer. Y acá no, ¿sí? De hecho, el fallo se fundamenta no en el texto contractual, sino en el uso y la costumbre del mercado, ¿sí? Esa es la manera en que se va a fallar. Entonces, para fallar de esa manera, imagínense un juez comercial, yo le digo en el uso y costumbre. ¿El uso y costumbre de qué? Me va a decir, si vos firmaste esto, y ustedes le van a decir, no, no, pero esto es lo menos importante lo que está firmado. Quiero aclarar una cosa, en realidad el wording debería contemplar todo, ¿sí? Por eso tenemos un batallón de, yo recibo el contrato, lo leo y después lo paso a legales para que también lo analice, ¿sí? Y ahí me dice, mira, esto, lo otro, por ahí no está tan claro, pero las cosas igual se nos pasan, ¿sí? A todos se nos pasan, hay un espíritu que prevalece sobre lo contractual y entonces la manera de fallar esto es a través de un colegio arbitral, son 3 árbitros que fallan, ¿sí? Un árbitro elegido por la cedente, un árbitro elegido por el reasegurador y el tercer árbitro elegido de común acuerdo. Y si no hay común acuerdo, el contrato estipula quién es el tercer árbitro, analizan todos los antecedentes del caso y fallan de acuerdo al uso y la costumbre, ¿sí? Eh, y el fallo es inapelable, ¿sí? No, la parte que perdió tiene que cumplir y además tiene que pagarle las costas a los árbitros. Los árbitros que son elegidos, ¿sí? Son personas idóneas en el funcionamiento del reaseguro, ¿sí? Son gente que sabe esto, porque el fallo es por la uso y costumbre, ¿sí? Entonces, conoce todo el funcionamiento y va a fallar
en función de eso. Solo podemos recurrir a la justicia ordinaria para obligar a la parte que perdió a que cumpla, no para revisar el fallo de los árbitros, que eso, vuelvo a decir, es inapelable, pero si la otra parte no quiere cumplir, tampoco los vamos a ir a buscar para que cumplan, ¿sí? Recurrimos a la justicia, mostramos el contrato de reaseguro, la resolución del pleito es vía arbitraje, mostramos el fallo del árbitro, le decimos qué es lo que tenía que cumplir, no lo cumplió y obliga, ¿sí? Ese es el momento en el cual ocurre el acceso a la justicia ordinaria. Pero esto es casi imposible, ¿sí? Porque queremos resguardar la relación comercial. Les voy a dar un caso donde no se llegó a arbitraje, pero estuvo a punto. Un caso en el cual cuando yo trabajaba en una reaseguradora pasó, ¿sí? Yo trabajaba en una reaseguradora local, había un contrato de caución, ¿sí? Vieron que el contrato de caución es cumplimiento de garantía y la compañía de seguros había suscrito con el tomador de la póliza que se había comprometido a, en 2 años, construir unas torres en San Isidro o en Vicente López y demás. Y no cumplió, ¿sí? Y los beneficiarios que habían puesto la plata eran tipo, había un supermercado abajo, tipo, eran gente y le pidieron el pago a la compañía de seguros. El siniestro era de 35 millones de dólares, ¿sí? 35 millones de dólares. Para que vean también las cifras, ¿no? que uno se maneja en esto. Y lo que sucedió es que la compañía de seguros lo que tenía que en esos casos informarle al reasegurador para que diera el ok, ¿sí? Por la exposición y demás, y no informó. Y entonces teníamos acá, yo estaba en el reasegurador local, ¿sí? Que tenía el 100%, pero después había retrocesión de 99,9%. ¿Sí? Nosotros hacíamos el fronting, ¿sí? El fronting es cuando nos usan de intermediario, pero los reaseguradores, y aparte que eran un montón, tipo, y empezaron a decir los reaseguradores, esto no está cubierto. Los retros, ¿sí? Los reaseguradores admitidos que son los extranjeros. Esto no está cubierto, y el asegurado, tipo, empieza a hacer el juicio, ¿sí? Si quieren, que se lo hace la compañía de seguros, pero la compañía de seguros replica contra el reasegurador local, ¿sí? Después había que litigar el reasegurador local, había que litigar en cada uno de los países, porque los reaseguradores no estaban todos en Alemania, estaban en Alemania, en Francia, en Suiza y demás, y el costo de lo que era esto, ¿sí? Esto se resolvía o por arbitraje, es decir, el reasegurador local iba a llamar a arbitraje para que los otros reaseguradores pagaran su parte, es decir, pagaran los 34.900.000 dólares, ¿sí? Porque aparte el reasegurador local no tenía ese monto para pagarlo, además, ¿sí? Y entonces, nada, tipo reuniones, viajaba el presidente de donde trabajaba yo, un viernes se fue a Zurich, así, tipo, miren, de una cosa a la otra, y se negoció que se le iba a hacer una oferta al beneficiario, que en realidad era uno solo, ¿sí? Porque todo se centralizaba en uno solo, por 18 millones de dólares. Que los 18 millones de dólares, y acá viene toda la parte financiera y demás, el beneficiario lo tomó, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos en el tema del cepo, ¿sí? En el cepo, sí, él recibía 35 millones de dólares, lo recibía al cambio oficial. Entonces, y era un momento en donde la brecha era muy larga, muy grande. Entonces, lo que dijo el asegurado, dijo, bueno, está bien, yo acepto los 17 millones de dólares, pero los acepto en una cuenta en el exterior. Y entonces los 17 millones de dólares era más de los 35 millones de dólares que iba a recibir especificados, ¿sí? Pero bueno, nada, eso va por otro lado, que también es importante en el relato, pero lo que les quiero decir es, ni siquiera se llegó a arbitraje, ¿sí? Y se estuvo a punto porque los retrocesionarios habían dicho, la compañía de seguros actuó mal y el reasegurador local no tiene por qué pagar y nosotros no tenemos por qué pagar. Y nosotros le explicábamos que tenían razón, pero que nos iban a obligar a pagar porque la compañía de seguros no tenía los 35 millones de dólares y nosotros tampoco lo teníamos, y que si íbamos a litigar con ellos a los fueros en los distintos países de Europa, nos iban a cobrar un montón de dinero en lo que tiene que ver con
los gastos judiciales y demás. Con lo cual, Pero, la historia... profe, Sí, ¿por qué obligarían a la compañía de reaseguro local a pagar si en realidad la falla o la falta está en la aseguradora? Debería hacerse cargo con su patrimonio y con lo que sí, esté. pero el patrimonio no lo tenía, el patrimonio no lo tenía la compañía. Acá de vuelta, el reasegurador local tampoco tenía los 35 millones, pero era más solvente que la compañía de seguros. Y como muchas veces pasa también en esto, el asegurado tenía contactos políticos también, porque imagínense, para un riesgo de 35 millones de dólares no soy yo, y porque perdí. Y entonces también ahí tenía una cuestión que teníamos como presiones también de la superintendencia, de que había que pagar y demás, y que había que obligar. La super igual era clara en ese sentido de que sabía que había que obligar a los retrocesionarios a pagar, ¿sí? Pero que había que pagar, ¿sí? Pero Pero esto, si los esto era un contrato que pusieron como automático y no era automático. ¿Ese No, sería el caso? no, era automático y el contrato decía, porque el automático vieron que yo les dije el marco y entra todo, pero a veces pone algunas cuestiones. Mirá, en este caso particular me tenés que preguntar, no es que entra Claro, el automático. facultativo de. Sí. Pero que no era como No, un no. facultativo, era como preguntar porque superaba determinado importe, que justamente era lo que quería evitar el retrocesionario, ¿sí? Y aparte una parte peor de la historia, que el contrato de reaseguro que iba la compañía de seguros local con el reasegurador local, el wording no lo había hecho la compañía de reaseguro local. La compañía de seguros había negociado con los retrocesionarios, con los reaseguradores en Suiza, Alemania, Francia, donde ustedes quieran, habían definido el wording y después le había dicho a la compañía de reaseguro local, este es el texto contractual que está acordado. Total, vos como participás en el 0,1 y cobrás un fee, tipo, no tenés poder de negociar. Con lo cual, la compañía de reaseguros local también se iba a ver obligado a pagar algo de un wording que no había negociado por un tema de que ahora el retrocesionario lo estaba rechazando. Y la compañía de reaseguros local estaba obligada. La Super sabía toda esta historia, entonces presionaba al reasegurador local que el retro pague, pero tampoco uno lo puede obligar. ¿Cómo lo obligás? ¿Sí? Y bueno, nada, ahí después me contaron que era una mesa tipo, a uno le encanta viajar y le encanta ir a Zurich, pero yo creo que en esas circunstancias no me hubiese gustado estar en la mesa. Era una mesa con 15 reaseguradores que participaban y algunos decían que sí y otros decían que no. Y bueno, nada, dice, llegaron a ese acuerdo, pues, ofrezcámosle menos, que para el asegurado, para el beneficiario va a ser más, se lo pagamos en el exterior, tiene los 17 millones, los sacó, ¿sí? En el exterior y el asegurado firmó, ¿sí? Pero miren, en ese caso extremo, ¿sí? Extremo, de una suma tan grande, ni siquiera ya se llegó al arbitraje, ¿sí? El arbitraje, yo puse la historia para decirles que el arbitraje se llega en una situación que ya no hay vuelta atrás y uno buscó la manera de encontrarle la vuelta, ¿sí? Pero bueno, tiene que haber una manera de resolver los pleitos y es vía arbitraje. Con esto, ¿sí? Terminamos lo que sería la unidad 2, ¿sí? Que sería la parte de la parte legal, si quieren legal o característica del contrato. Para el martes vamos a ver retención, que es capítulo 3 de Dirube y creo que también es capítulo 3 del alemán, ¿sí? Traten de avanzar con la lectura, pero antes de dejarlos, prometo que los voy a dejar antes, ¿sí? Les voy a poner un caso que tiene que ver, esto se tomó en el final de diciembre de 2024, ¿sí? Para que vean también cómo son las cuestiones y que evaluamos. Y la respuesta, miren, está basada, y vuelvo a lo mismo, en cuestiones del derecho, ¿sí? No cuestiones numéricas. Yo les voy a poner el caso, se los voy a leer. Después díganme si tienen este final o no, y si no se los subo, pues yo creo que no lo subí. En diciembre ya uno no sube nada, pero ustedes me dicen y se los paso, ¿sí? Dice esto el caso, ¿sí? El reasegurador confirma los términos, el reasegurador XYZ confirma los términos finales del reasegurador ABC en el contrato de salud con una participación del 40% sujeto y condicionado a, ¿sí? Quiero poner el contexto de un contrato de salud, el reasegurador ABC es el líder, el que fija las condiciones,
y X y Z confirma una participación del 40%, ¿sí? Pero con esto, dice, X y Z asume que la cartera actual y futura no contiene ninguna persona entidad incluida en la lista de sanciones de Estados Unidos, Unión Europea y o Reino Unido, y que la cobertura no hace que el cedente o el reasegurador X y Z incumplan las sanciones del Reino Unido, Estados Unidos y o Unión Europea. Analice la factibilidad de incluir la cláusula de sanciones en el contrato de reaseguros. Pongo contexto, ¿sí? Tengo compañía de seguros, reasegurador ABC, que el retrocesionario es X y Z. Por un tema de compliance, los reaseguradores que están en Estados Unidos, Unión Europea y Reino Unido, muchas veces vieron que los países, vieron cuando dicen Trump puso en la lista de a Cuba o puso en la lista a tal país o a tal organización y demás. Entonces, los las compañías, ¿sí?, de Estados Unidos no pueden operar, ¿sí? Perdón, no pueden operar en esos países, no pueden dar cobertura si es de reaseguro de seguros o lo que fuese. El típico ejemplo siempre es con Cuba, ¿sí? Hay sanciones, entonces las compañías una compañía cualquiera de Estados Unidos no puede hacer negocios en Cuba. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos lo puso en lista de sanciones. Entonces, por un tema de compliance, los reaseguradores, ya sea europeos o de Estados Unidos, nos dicen, mira, yo te cubro todo salvo que el riesgo esté en algún país sancionado, ¿sí? Por nuestros gobiernos. Entonces, eso no te lo voy a cubrir, ¿sí? El contrato de reaseguros, ¿sí?, es en la Argentina. La compañía de seguros argentina, reasegurador ABC, que es argentino, y después el retro, que es norteamericano, si quieren, ¿sí? Transatlantic, que es me lo olvidé ayer decirles, busquen también transri.com y busquen trabajo ahí, es norteamericano, ¿sí? Y nos puso eso, se lo pone al reasegurador local, y el reasegurador local lo va a trasladar en el contrato de reaseguros. ¿Lo puedo incluir o no? Sí, vos podés negociar con la aseguradora, ¿por qué no? Si es horizontal. Vos me decís que sí. Ahí O sea, tiene que no, decir. digo que se puede No, negociar, que no se puede, digo sí, sí, que no, que podés. se puede, no, que se puede, que existe la posibilidad de la inclusión. En una Claro. negociación existe la posibilidad de la inclusión. Esa es la explicación que le hace la compañera. ¿Todos estamos de acuerdo con la explicación de la compañera? ¿Alguien tiene otro punto de vista y demás? Perdón, ¿el siniestro ocurre en un país que no Claro, tiene cobertura? Claro, lo que nos dice es, mira, si, por ejemplo, el asegurado viaja a Varadero, Cuba, y ahí tiene un siniestro y lo tenemos que internar y hay que pagar gastos médicos en el contrato de salud, como está internado en Cuba, y Cuba es un país que está sancionado por Estados Unidos, el reasegurador norteamericano no le va a pagar al reasegurador argentino y por lo tanto tampoco a la compañía. Ese sería como el gráfico de esta situación en la cláusula. ¿La podemos poner? No, la compañía dijo esto, si negociamos, sí, la podemos incluir. La póliza es, pero vos te referís para mí. en cuanto al seguro. El seguro, Si pero a nivel en la seguro se lo réplica, podés poner. si lo puedo poner a nivel, sobre todo a nivel de contrato de reaseguro, ¿sí?, en el local, En el tipo, porque contrato de reaseguro sí se lo podés poner. En contrato también. de seguro El tema es que si vos depende. no, lo que pasa es que siempre tiene que ser espejo, ¿sí? Porque vos, si no lo cubrís en el reaseguro y lo cubrís en el seguro, viceversa, podés tener falta de cobertura. Entonces siempre tiene que ser esto espejo, reflejo. Lo que le doy a uno, le doy al otro, o lo que no le doy a uno, no lo tengo en el otro lado, ¿sí? O si no, te puedes encontrar con el riesgo de la falta de cobertura. Sí, totalmente. Pero si la retro te está diciendo que va a estar sujeto a eso, lo tenés que poner en el contrato de reaseguro. Muy bien. Ya dos compañeras dijeron que mediante la negociación nos vamos a sentar, nos invitan a Happening, ¿sí? Tipo, hablamos tonterías 2 horas y en los últimos media hora negociamos incluirlo, ¿sí? ¿Alguien más piensa así o alguien piensa en el contrario, que sería que no? ¿O todos están de acuerdo? Digan
digamos Pero cosas, porque también es una manera vos de pensar. podés, O sea, yo no sé si no como entendí una parte. compañía... Uy, perdón, Ah. que hable Anda vos, uno anda y vos. después. Ok. O sea, yo entiendo que si el reasegurador está sujeto a la sanción de su país, no va a poder pagar, y la aseguradora entonces tampoco va a poder asegurar eso porque sabe que que el reasegurador no le va a pagar a la aseguradora a su vez. Y ahí no hay chance de negociar nada. Si es una cuestión legal de su país, Por ya ahí, está. por ahí estamos yendo, Santiago, por ahí estamos yendo. Vamos a llegar al lugar. ¿Sí? Escucho el otro comentario, Natalia Sí, también que levantó la mano después y después te lo terminamos de resolver. O yo aporten ahí, todos los que quieran. mi pregunta es vos, reaseguradora. ¿Podrías decir, bueno, yo no lo pago, pero hago un reaseguro activo con otra de Cuba que lo pague en caso de que pase eso? Y así lo incluirías en el contrato. Sí, eso podría ser, no es este caso particular, porque en este caso es el reasegurador, pero podría ser, tipo, lo saco, eso podría ser. Pero si lo pensamos que tenemos el reasegurador americano, estamos nosotros y la compañía de seguros, ¿vos lo incluirías o no? Y el tema es que si tengo sanción, me costaría mucho. Claro. Ya de Es por decir, sí. el reasegurador americano no podría, porque por una cuestión legal en su país, está obligado a decir yo no cubro en Cuba. Claro, Porque Más estaría, allá de eso, arruinás la relación comercial con el asegurador norteamericano. Ahí claro, tenés otro problema. ahí hay otro problema, pero es decir, el reasegurador americano además tiene un problema con ahora el gobierno de Donald Trump, tipo que le dice, ¿cómo estás dando cobertura en Cuba? Tipo en Corea del Norte, tipo en lugares que yo sancioné a esos países porque los sancioné y acá también los voy a ayudar en algo. La sanción de los estados, más allá que estén fundamentadas o no, son cuestiones políticas de los estados, ¿sí? Porque Estados Unidos pone como lista de sanciones a Cuba, pero Argentina no lo tiene como un país en la lista de sanciones, más allá de las relaciones comerciales y diplomáticas, ¿sí? Entonces, finalmente la decisión de que un país pone a alguien en una lista con los fundamentos que dé, ¿sí? Tiene que ver o está atravesado por la política. También esto nos va a atravesar a nosotros en este caso, ¿sí? Estados Unidos pone a Cuba porque no le gusta, más allá de lo que podamos pensar del gobierno cubano y demás, que tienen a un país comunista a 200 kilómetros o menos de 200 kilómetros de Miami. Eso quizás también lo podríamos pensar, más allá de que podamos pensar Cuba u otros países, ¿sí? Entonces, hay una decisión política de un Estado que dice, acá no, hay un reasegurador que pertenece a ese país y que no puede. Y nos dice a nosotros, en Argentina, esto no. Estaba Natalia, estaba Alejandro, hagan sus comentarios que quieran sobre el caso. Bueno, no podrían agarrar y decir, no te cubro en esto, que geográficamente tengo un quilombo, política y demás, y te doy mejores condiciones en otro siniestro. Lo podría hacer, pero el problema acá, que no es menor, es salud. Entonces estás cubriendo a la persona que se está moviendo por el mundo y justo tuvo un accidente en Cuba y quedó internado ahí y hay que pagarle ahí los gastos médicos. Entonces ahí yo te entiendo que puedes decir, bueno, acá no te cubro en esta zona geográfica, qué sé yo. De hecho, las pólizas de transporte lo que sí excluyen en el seguro es que el barco no esté atravesando zonas, ¿sí? Tipo de conflicto bélico. De hecho, hoy los contratos de reaseguro y las pólizas de seguro en transporte de mercadería vía marítima excluyen los barcos que van por aguas jurisdiccionales de Ucrania y Rusia, ¿sí? Bielorrusia no tiene salida al mar, pero Ucrania y Rusia que sí, al Mar Negro, no pueden pasar por ahí, ¿sí? Porque nadie, tipo, te garantiza que se equivocaron y le tiraron una bomba y hundieron el barco, ¿sí? Ahí sí, pero en salud, ¿cómo haces? ¿Qué le decís a la aseguradora? La aseguradora sacó una póliza de salud. Entonces, nada, tipo, tenemos ahí ese inconveniente. Está bien lo que vos decís para otros ramos, por ejemplo, transporte, pero acá es como que, y por eso yo puse salud, ¿sí? Estamos con ese problema. Profe, pero una pregunta. O sea, yo dije que podía ser negociable, ¿no? Pero digo, ¿salud no es como un seguro de vida? O sea, ¿no podría asemejarse a eso? Y Se como decir, no asemeja a estás eso, cubriendo a Cuba, vos estás pero cubriendo no, a la persona. pero la persona está en Cuba.
y ahí no hay Pero son cobertura. sus gastos médicos lo que estás cubriendo, Yo- más yo allá de te- que sea Cuba. Yo te entiendo perfectamente, pero lo que dice la cláusula es: yo no cubro nada que pase en Cuba, porque es un país con sanción. Ok. Yo les voy a contar el final de la historia. Yo les voy a decir una cosa, ¿sí? Y vamos a partir por acá. Argentina, ¿sí? Nosotros, país, ¿sí? Del tercer mundo en el sur, que estamos bien al sur y demás, tipo, ¿es un país soberano o es una colonia? En términos, no me digan en términos tipo prácticos, en términos tipo formales. Somos un país independiente, ¿sí? Y como país independiente y como país soberano, no podemos aceptar, ¿sí?, las imposiciones de otro país. Otro país no nos puede obligar a, porque yo me llevo mal con Cuba, vos también te llevas mal con Cuba. Después los gobiernos optarán en función de su política de Estado, pero lo harán a partir de una resolución que surja del gobierno nacional. No, tipo, porque Estados Unidos dice Cuba está mal, Argentina automáticamente dice Cuba está mal, ¿sí? Y no podemos hacer nada. Pues somos un país soberano, tipo, en términos teóricos y en términos prácticos espero que también, tipo, tenemos independencia para tomar nuestras propias decisiones. Entonces nosotros no podemos aceptar una cláusula que nos venga de otro país y que el reasegurador dice, esto lo tengo que poner. Porque aparte esta cláusula la bocha la superintendencia, ¿sí? Porque se ha tratado de poner, ¿sí? Y la superintendencia lo tacha con lápiz rojo, nos obliga a sacarla, porque nosotros no podemos, y esa es la respuesta, ¿sí? Somos un país soberano que no podemos aceptar la resolución de otro país. Lo que le tendremos que decir al reasegurador, yo ahora les digo cómo se soluciona esto, tipo, porque tiene una solución genial, ¿sí? Para hacer negocios, porque finalmente siempre hacemos negocios, pero les voy a decir la solución genial, pero las soluciones le decimos al reasegurador norteamericano: la cláusula no va, te gusta bien, la aceptás, haces el negocio, te gusta mal, no lo aceptás, porque yo entiendo que hay relación de largo plazo, negociamos y demás, pero también estamos bajo un régimen jurídico, y acá hay la importancia de lo legal, ¿sí? Y ténganlo presente, que nosotros tenemos que cumplir las leyes nuestras, y si en las leyes nuestras no hay ninguna tipo sanción de que va a haber alguna penalidad porque la persona está en un país sancionado como Cuba, porque Estados Unidos lo sancionó, nosotros le tenemos que dar cobertura, ¿sí? Esa es la respuesta. La respuesta es: no se puede aceptar la cláusula, ¿sí? Porque está en violación del marco jurídico de la Argentina. Julieta, ¿querés hacer un comentario y después cuento cómo se soluciona esto? En Porque realidad una sí, consulta. sí. Este tema que decías de que tienen que ir los riesgos como en espejo. La Super acá le dice a las compañías de seguros sí o sí todos los riesgos tienen que tener un reaseguro o me puedo hacer cargo de una No, parte. no, porque la compañía de seguros puede retener, si tiene el patrimonio para retener. De hecho, hay ramos que se retienen 100%, autos cascos se retiene, salvo la parte de granizo, pero bueno, eso es catastrófico. Por ejemplo, sepelio colectivo se retiene. Depende del La ramo super, entonces. depende el ramo y el patrimonio de la compañía. Yo acá te nombré ramos de que son por ahí de sumas bajas, vida obligatorio se retiene, y después el patrimonio de la compañía. Lo que la super mira, ¿sí?, es que el contrato de reaseguros tenga ciertas formalidades, que haya transferencia de riesgo, ¿sí? Nosotros lamentablemente no vamos a llegar a reaseguro estructurado, que es genial, porque se han inventado cosas financieras también, porque el reasegurador está pensando todo el tiempo. La super, lamentablemente, estas cosas son medias reacias. Mira que haya transferencia de riesgo y que haya el clausulado. Sí, de hecho, yo les comenté, la cláusula de terrorismo es lo que la super define por terrorismo, no es lo que el reasegurador me dice. Y si el reasegurador me dice hay que poner esto, le tenemos que decir que no. ¿Por qué? Porque hay un organismo gubernamental dentro de un marco jurídico que me dice esto sí, esto no. El tema del espejo corre por propia responsabilidad del accedente, que cuando hace su contrato de reaseguro tiene que garantizarse que todo lo que le ofreció y le prometió al asegurado va a tener cobertura en el reaseguro, pues si no se queda sin cobertura en un siniestro, ¿sí? Entonces, eso sería como el espejo. Y ahora sí los dejo, tipo, ¿cómo se resuelve esto? ¿Sí? Porque en definitiva le decimos que no, pero todos queremos hacer negocios, el contrato de salud que da un montón de plata, el reasegurador americano quiere, ¿sí?, participar,
Entonces, ¿qué se hace? El contrato lo hacemos sin la cláusula. ¿Sí? Hacemos el contrato sin la cláusula, está todo ahí, y le firmamos una nota al reasegurador norteamericano, una hoja de papel, en un Word que hacemos, diciendo que el contrato de reaseguros incluye la cláusula de sanción y de sanciones. ¿Sí? Entonces, miren cómo resolvimos esto. Nosotros, reasegurador local y compañía argentina, cumplimos con nuestro organismo de contralor, no está la cláusula. El reasegurador americano, si tiene alguna inspección del gobierno norteamericano, le muestra el papel, le muestra acá está el contrato y acá está el papel. ¿Sí? Cumplimos con todos. Ocurre un siniestro, el reasegurador lo paga. ¿Sí? El americano lo paga. Entonces vuelvo a lo que hablamos la primera vez, ¿sí? Y me despido con esto, ¿sí? Piensen en la originalidad, ¿sí? Estamos para hacer negocios, están para ganar plata, y si ustedes hacen ganar plata a las compañías, yo hablo de reaseguro, que seguramente ninguno de ustedes siga esto, ¿no? Pero si ustedes le hacen ganar plata a la compañía de seguros o al reasegurador, ustedes van a llevarse parte de eso, ¿sí? Que finalmente, por lo que yo dije al principio, estamos todos acá. Entonces, miren cómo estamos buscándole la vuelta para que todos ganemos plata y cumplamos. ¿Sí? Yo cumplí la ley argentina, el americano cumplió con la ley de Estados Unidos y el negocio sigue fluyendo. ¿Sí? Les quería mostrar esto para decirles que el examen no es solamente numérico, van a tener numérico porque es una materia actuarial. Me gustaría poder debatir más estos casos que me parecen más interesantes, pero para que ustedes piensen, ¿sí? Siempre piensen, estamos para pensar, para que ustedes me digan no estoy de acuerdo y veamos la manera, pero piénsenlo, ¿sí? De esa manera van a ustedes a tener un resultado muy bueno en el examen, ¿sí? Si lo piensan de esa manera. ¿Alguna consulta, duda? Sí, yo, Cristian. Sí. Pero en este caso, si ocurre el siniestro en Cuba y la reaseguradora de Estados Unidos paga, ¿no estaría incumpliendo la ley de su país? Pero lo va a pagar como graciable, se va a terminar porque el asegurador puede pagar, entonces lo va a pagar como graciable. En principio no debería haber cobertura, pero se paga en forma graciable. El graciable siempre existe la posibilidad, ¿sí? de pagarlo y demás. Ok. Pero bueno, nada, es la manera y es una manera muy común de hacerlo. El papel tipo se utiliza y demás. ¿Sí? Yo los dejo acá. No sé si hay alguna otra pregunta y demás, si no, me despido, tipo, nos vemos el martes virtual, ¿sí? Vamos a seguir con retención y base de cobertura. Les pido si pueden avanzar con la lectura, pero es sábado, así que descansen, que es lo fundamental. Y si tienen algún momento, algún lapsus, avancen con algo de la lectura. Después ustedes me van a asesorar con esto, porque yo la grabación la puedo subir al campus, pero del presencial, pero no lo sé del virtual. ¿Hay alguna manera que sus compañeros del virtual reciban la grabación? ¿Se les puede pasar por mail? Ignorancia total, viejo de 48 años, agente de 20 y pico que debe saber. ¿Hay alguna manera que...? Creo que si queda en Teams, después ellos les mandamos el link y le llegaría a usted como una solicitud para ver el video. Bueno, listo, hagamos así. Creo que funciona así, no sé si alguien más. Salvo que hayan ingresado al Teams, o sea, si entraron, va a quedar como en el chat clase grabada y pueden entrar desde ahí también. Bueno. Claro, pero si no ingresaron, le va a llegar como un mail de solicitud de ellos. Buenísimo, listo. De esa manera lo hacemos. Yo obviamente no les voy a subir la clase ahora, tipo tampoco creo que van a tener interés de escucharla ahora. En el transcurso del fin de semana, más domingo tirando a la noche, que hoy, y voy a ser honesto, les subo la grabación. Pero bueno, seguimos el martes. Que tengan un excelente fin de semana, disfruten, descansen y si pueden, como muy tangencial, leen algo de reaseguros. ¿Sí? Profe, perdón, ¿los libros están en el campus o hay que buscarlos? Están en el campus. Y los virtuales, díganme que se los mando. Eso sí se los mando en el día de hoy. Así que listo, nos vemos. Que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias.